El mundo en el que vivo está lleno de incontables mazmorras. Primero se creó una mazmorra tipo caverna, luego apareció una mazmorra tipo laberinto. Más tarde, se formó otra del tipo torre de desafío. En resumen, este es un vasto mundo de mazmorras, y junto con ellas, existen innumerables tesoros ocultos. Por ello, hay aventureros que buscan conquistar y reclamar todas las grandes riquezas que este mundo ofrece. Sin embargo, no cualquiera puede convertirse en aventurero. Solo aquellos que han sido elegidos pueden lograrlo. En ese contexto, vemos a nuestro héroe cargando una enorme bolsa, que parece estar muy llena y tiene un sello en la parte superior. Seguidamente, se acerca a un hombre que luce un tanto sospechoso. Este hombre le explica que para entrar a la mazmorra se necesita un permiso, pero de inmediato se muestra curioso por el objeto que Nagi lleva consigo. Se sorprende al ver una bolsa de ese tamaño. Entonces nuestro héroe piensa para sí mismo que se ha convertido en la bolsa del aventurero. Su nombre es Nagi, y es un porteador de rango blanco. A continuación, el aventurero muestra impaciencia y le pregunta cómo puede ser que un porteador llegue más tarde que los propios aventureros, comentando que los jóvenes de hoy en día no tienen remedio. Ante esto, Nagi se siente un poco avergonzado y se disculpa, explicando que es su primera vez en esa zona. Sin embargo, el hombre le pregunta por qué está solo y dónde están los demás porteadores, añadiendo que la asociación de porteadores ya debió haber recibido un pago anticipado de 50 monedas. En respuesta, nuestro héroe sonríe ligeramente y con orgullo declara que él es el porteador que cuesta 50 monedas de oro por día. Sin embargo, el aventurero se muestra escéptico ante esa afirmación. Levantando la voz, pregunta si el muchacho cree que esta es una tarea fácil. Luego explica que esa es una mazmorra donde normalmente deberían haber enviado al menos 4 o 5 porteadores y le cuestiona qué planea hacer exactamente. Con tono algo brusco, el hombre le pregunta si cree que puede cargar con todo lo necesario y además llevar lo que encuentren dentro de la mazmorra. Dramáticamente, le pregunta si será capaz de soportar incluso el peso de sus vidas. Finalmente le exige saber si ha entendido y le ordena que regrese a la asociación de porteadores para pedir refuerzos, advirtiendo que de lo contrario causará problemas. Sorprendido, nuestro héroe responde que está cargando lo suficiente para 4 personas. No obstante, el hombre insiste en que, como ya dijo, es imposible que una sola persona lleve todo eso. En ese momento, Nagi reflexiona que reacciones como esa por parte de los aventureros son bastante comunes y que incluso si cobrara 5 veces la tarifa habitual, aún ganaría menos de 10 monedas. Por esa razón, en lugar de dar una larga explicación, sabe que lo más efectivo es demostrarlo directamente. Así que deja caer al suelo su enorme bolsa decorada y comienza a recoger el equipaje de los aventureros, de alguna manera logrando meterlo todo dentro de su bolsa. Ante esta escena, los aventureros se muestran visiblemente sorprendidos. Uno de ellos pregunta qué es eso, y pronto llegan a la conclusión de que se trata de una bolsa mágica. Sonriente, nuestro héroe les explica que eso es todo lo que necesita para cargar con todo. Intrigados, los aventureros le preguntan de dónde sacó esa bolsa, si es pesada y comentan que a ellos también les gustaría tener una. Un poco avergonzado, el joven se disculpa y aclara que esa es una bolsa única que otros no pueden usar. Luego pregunta si ahora lo van a contratar como su porteador. Uno de los aventureros le dice que no haga tanto alboroto y añade que incluso con una bolsa mágica, un porteador no es tan impresionante. A pesar de eso, ese mismo hombre decide contratarlo. Se presenta como Jeff Nom, un espadachín de rango oro y líder del grupo Lobo Caído. No obstante, levanta el puño y le impone una condición: tendrá que ganarse ese oro, y si no trabaja tan duro como 5 porteadores, habrá consecuencias. Nuestro prota se pregunta si ese tipo es realmente el líder del grupo de aventureros, y se da cuenta de que parece bastante estricto. Acto seguido, el líder les ordena que tomen su equipo y se preparen para la expedición. Emocionado, Nagi piensa que todo está bien para él. Después de todo, es un porteador profesional. Lleno de energía, cree que algo grande pasará antes de que termine esta mazmorra. Así, el grupo de aventureros continúa su camino, entra en la mazmorra, y nuestro héroe decide que se asegurará de que todos queden satisfechos al final. La razón por la que gana mucho más que los demás no se debe únicamente a sus habilidades como porteador, sino también a la abrumadora satisfacción de los aventureros con los que trabaja. Mientras avanzan por el oscuro interior de la mazmorra, queda claro que los aventureros que se dedican a conquistar estos lugares se enfrentan innumerables peligros. Justo en ese momento, parece que uno de ellos está a punto de enfrentarse a uno. Nuestro prota piensa que las trampas podrían activarse en cualquier instante, sin mencionar a los enemigos que podrían emboscarlo. Uno de los aventureros comienza a avanzar, pero el grupo parece estar preparado para el combate. Su líder señala a unas criaturas y dice: ahí vienen. Entonces se desata una feroz batalla en toda el área. Jeff Nom enfrenta a su oponente con valentía. Conquistar una mazmorra está lleno de variables impredecibles, y eso inevitablemente genera un gran estrés en todos los involucrados. El líder les pregunta si no les dijo que no bajaran la guardia y cuestiona si acaso están nerviosos. Uno de los hombres comenta que fue reprendido por culpa del otro, y se inicia una pequeña discusión, mientras nuestro héroe piensa que esa es precisamente la razón por la que decidió convertirse en un porteador especializado en este nicho de mercado, lo que incluso parece entusiasmarlo aún más.
Acto seguido, llama la atención del grupo al meter la mano en su enorme bolsa y les dice que después de tanto trabajo sin descanso, seguramente deben estar hambrientos. Añade que les ha traído unos bocadillos. Los hombres quedan atónitos ante lo que están viendo, y comienzan a salivar, preguntándose qué será. Quedan impresionados también por el olor. Le preguntan qué es, y se sorprenden al ver toda la comida. Nuestro prota ha preparado un auténtico festín utilizando su habilidad secreta de porteador, el restaurante de mazmorra. Sin dudarlo, los hombres empiezan a comer. Dicen que es algo especial, y que todavía está caliente, como si hubiera sido recién hecho. Otro, agradeciendo a Dios, comenta que hasta la ensalada está fresca. Con lágrimas en los ojos, uno de los aventureros dice que solo había estado comiendo carne seca y pan duro como piedra. Sorprendidos, le preguntan si la bolsa tiene la capacidad de mantener la comida fresca, y se asombran aún más al pensar que incluso podría cocinarla. Emocionado, nuestro héroe dice que es algo así, aunque en su interior piensa que lo verdaderamente importante es otra cosa. Entonces en voz alta, dice que aún no han visto nada. Parece meter la mano en agua, y en el siguiente momento comienza a llenar algo. Acaba de usar otra de sus habilidades secretas como porteador, se llama Arcadium Paradise. Uno de los aventureros queda en shock. Se pregunta si está en un resort, pues siente como si estuviera en unas aguas termales en medio de un campo nevado. Sin embargo, al abrir los ojos, se da cuenta de que el entorno no es exactamente así, y aún así le parece increíble. No obstante, no todos en el grupo están contentos. El líder grita, preguntando si creen que están de vacaciones, y luego dice que hacer esto en una mazmorra es una completa imprudencia. Agrega que el ambiente es tan cálido que ni siquiera dan ganas de pelear, y su compañero asiente. Al final, concluyen que no tienen más remedio que aceptar la situación. Jeff Gnome admite que tomó un riesgo, y que en realidad no creía que todo esto valiera 50 monedas de oro, al punto de haber considerado pedir una compensación al gremio. Pero viendo las habilidades del porteador, confiesa que 50 monedas es una ganga. Entonces nuestro héroe pregunta si esto no es en realidad de lo que se trata conquistar una mazmorra. Explica que los forasteros podrían pensar que la dificultad reside solo en enfrentar monstruos poderosos, pero que el entorno y el estrés también pueden causar el fracaso. Añade que fracasos por mala comida o falta de sueño son historias comunes en este oficio. Afirma que los porteadores de mazmorras dependen de los aventureros, y que para ganar dinero, los aventureros necesitan completar las mazmorras, por lo que él hace todo lo posible por ayudar y garantizar el éxito. Y concluye diciendo que no lo considera un gran sacrificio. A su vez, el aventurero más veterano lo observa sorprendido. Dice que llamar a todo esto no gran cosa es casi tierno, y que rara vez reciben ni un tercio de ese trato fuera de una mazmorra. De hecho, confiesa que jamás lo había experimentado. Afirma que después de recibir todos esos cuidados, se siente recargado, como si pudiera enfrentar a cualquier enemigo que los espere más adelante, y le dice a nuestro héroe que no se preocupe por cómo terminará la expedición. Sin embargo, Nagi se muestra un poco avergonzado y le pregunta al hombre por su ropa. Luego, al avanzar nuevamente, nuestro héroe piensa que conquistar una mazmorra puede ser un proceso fluido. Mientras comienza otra batalla, se da cuenta de que, considerando la habilidad del grupo, enfrentarse a los monstruos resulta sencillo. Sin embargo, el verdadero problema está en el monstruo jefe, ya que estos siempre traen consigo una serie de variables impredecibles. Jeff Gnome activa un poder en su espada y maldice al jefe diciendo que es astuto. Acto seguido, ordena al grupo que no le den espacio para maniobrar y que lo mantengan bajo presión constante con ataques. Por su parte, el monstruo ruge con fuerza y se prepara para contraatacar. Intenta golpear a uno de los aventureros, pero este logra esquivarlo con agilidad. Luego contraataca disparando una ráfaga con su ballesta y acierta directamente en la pierna de la criatura utilizando su habilidad de telaraña. El monstruo claramente siente el impacto y arremete con furia contra los aventureros, lanzando un potente golpe, aunque el grupo está atento y logra defenderse con sus escudos. En respuesta, el líder se prepara para atacar con su arma y emplea una habilidad de espadachín llamada multiplicación, logrando cortar al monstruo en varias partes. Sin embargo, la criatura no se da por vencida e inicia la preparación de un ataque de aliento, pero una vez más, el grupo está preparado. Jeff Gnome, atento a los peligros de la situación, percibe la amenaza inminente. Mientras tanto, nuestro héroe observa la batalla desde un lugar protegido. Al analizar al enemigo, se da cuenta de que esta vez el jefe es un monstruo de rango B, un lagarto Sark. Considerando las habilidades del grupo, calcula que la probabilidad de éxito supera el 80%, aunque sabe que ese 20% de posibilidad de fracaso no puede ser ignorado. Y es que si el grupo de aventureros fracasa, eso significaría la muerte del porteador, lo cual no es una opción. Así que, tomando algo de su bolsa, piensa que debe intervenir. Mete la mano, preguntándose qué debería sacar, hasta que finalmente parece encontrar lo que busca. Sabe que el poder ofensivo del grupo es suficiente, así que crear una pequeña apertura podría bastar para resolver la situación. Aunque siente algo de tristeza al pensar que va a desperdiciar una seta ahumada tan costosa, prioriza completar la mazmorra. Por lo tanto, no tiene otra alternativa.
El reto, sin embargo, es cómo acertar al objetivo. En ese instante, el monstruo se lanza directamente hacia el líder del grupo. Entonces nuestro héroe piensa que por muy impredecibles que sean los ataques del monstruo, puede apuntar justo en el momento en que se abalanza sobre uno de los aventureros. Así que lanza la seta hacia el monstruo. Este solo observa el objeto acercándose, que impacta de lleno y libera una espesa nube de humo. La criatura parece sentir los efectos del ataque. El líder del grupo grita, llamando al porteador. Finalmente nuestro héroe alza una bengala y anuncia que ese es el momento. Jeff Nom, satisfecho con la situación, reacciona de inmediato. Corriendo hacia el monstruo, le responde que ha captado el mensaje. Comienza a trepar por la espalda de la bestia, que aún se encuentra en estado defensivo. Se prepara para dar un golpe devastador, mientras la criatura parece percatarse de lo que ocurre justo en el último segundo. Entonces el líder del grupo asesta el golpe final, derribando por completo a la bestia. La observa con una expresión de satisfacción y luego felicita a todos por el buen trabajo, ordenando que recojan el botín. Nagi piensa que la limpieza de la mazmorra concluyó sin problemas al final, pero esa sensación de emoción duró poco, ya que de inmediato el ambiente cambió y la razón fue decepcionante, las recompensas eran pésimas. Para un monstruo de rango B, deberían haber obtenido al menos 20 piedras mágicas, pero solo cayeron 5, y el resto era basura. Para colmo, la mayor parte de la mazmorra estaba plagada de monstruos comunes como goblins. Es decir, si se comparan el esfuerzo y los costos de conquistar la mazmorra con las recompensas obtenidas, el resultado fue una completa pérdida de tiempo. Y como si fuera poco, esos pocos objetos debían dividirse entre los 4 miembros del equipo. Por eso, nuestro héroe piensa que quizá debido a eso, la alegría de haber terminado la mazmorra se desvaneció y el ambiente se volvió tenso. Los miembros del grupo empiezan a discutir sobre cómo repartir la recompensa, lo que demuestra que incluso dividir algo tan escaso puede resultar complicado. Sin embargo, animado nuevamente, concluye que ese tipo de asuntos es cosa de aventureros y que no le concierne, ya que como porteador tiene un pago fijo y no depende de cuánto ganen ellos. Decide que antes de que la situación empeore, es momento de dar cierre a todo. Así que con 2 botellas en mano, agradece a los aventureros por su arduo trabajo y añade, preguntando si no estarán sedientos, ofreciéndoles una bebida. El grupo observa a nuestro héroe de pie junto al monstruo derrotado. El líder sonríe y comenta que incluso se encarga de las necesidades del grupo después de la mazmorra, mencionando también la bomba de humo que lanzó al jefe. Añade que haberlo encontrado en esta mazmorra podría haber sido el mayor tesoro que obtuvieron. Ante esto nuestro héroe se ríe y dice que solo lo está halagando por hoy, agregando con modestia que apenas ofreció una pequeña ayuda con sus habilidades. Sin embargo, uno de los aventureros cuestiona ese término de habilidades modestas, diciendo que cuanto más lo observa, más impresionado queda. Explica que Nagi saca maravillas sin fin de esa bolsa, y que tal vez su contenido supere incluso al de la propia mazmorra. Otro bromea preguntando si acaso esa bolsa también podría contener montones de dinero. El aventurero más veterano agrega que después de todo, están hablando del porteador que cobra 50 monedas de oro. Así, coincidiendo con el capitán, afirma que el mayor tesoro en esta expedición fue haberlo encontrado. No obstante, justo en ese momento, el ambiente comienza a tornarse extraño. Nuestro prota nota que algo no cuadra, preguntándose por qué el ánimo ha cambiado tan bruscamente. Entonces algo impacta directamente contra una de las botellas de licor, haciéndola añicos. Al darse vuelta, ve que fue un virote de ballesta que pasó volando junto a él. Impactado, grita preguntando qué demonios fue eso, justo cuando otro virote vuela en su dirección. Por suerte, logra esquivarlo en el último segundo, pero termina cayendo al suelo, confundido, preguntándose qué está pasando. El aventurero mayor se disculpa con frialdad, diciendo que fue un error y que intentaba terminar todo sin dolor. Le dice que lo piense, el trabajo de un aventurero es arriesgar su vida, y que la recompensa no puede ser algo servido en bandeja de plata. Otro interviene, diciendo que no guarde rencor, explicando que están en una situación complicada con respecto a sus pagos, y añade, seamos honestos, ¿no es demasiado que un porteador tenga una bolsa como esa? Mientras se reincorpora, nuestro héroe comienza a entender. Así que así es como terminan muchas veces las cosas. El trabajo de un porteador de mazmorra suele acabar en muerte, a mitad del camino. Y si llegara a morir, bastaría con decir que fue asesinado por un goblin y nadie sospecharía nada. No importa cuánto se esfuerce, siempre es tratado como una herramienta. De pronto, las expresiones de aquellos que antes admiraban su dedicación se transforman en miradas codiciosas, como si lo vieran ahora solo como botín. Pero sorprendentemente, él no está ni en shock ni perturbado. Sabe que esto es lo habitual en este mundo. En un mundo donde tu destino está predeterminado por tu nacimiento, el trato hacia los porteadores, uno de los trabajos de menor rango, nunca ha cambiado. Recuerda cómo, cuando obtuvo por primera vez su habilidad de la bolsa, atrajo las miradas despreciativas de quienes se burlaban de él. Le dijeron que con una habilidad como esa no podía registrarse como aventurero, que debía conformarse con ser un simple porteador, y que si realmente quería unirse a expediciones, solo podría hacerlo como porteador de mazmorra. Así, el mundo le hizo saber que no podía ser un aventurero y le impuso la etiqueta de porteador. Entonces se pregunta si estos tipos piensan igual. Mientras tanto, uno de los aventureros le pregunta si ya lo entendió, y le ordena que lo entregue todo, y luego muera. En ese momento,
ese mismo hombre se lanza contra él con su arma en alto, insultándolo como porteador estúpido que solo carga bolsas. Sin perder un segundo, nuestro héroe se prepara para luchar, cuestionándose internamente si esa decisión de rendirse realmente le corresponde a él tomarla. Rápidamente, mete la mano en su bolsa mágica. El aventurero ataca sin piedad, pero nuestro héroe logra bloquear el golpe en el último momento con algo que sacó de la bolsa. El agresor, sorprendido, pregunta si en serio logró detener el ataque. Entonces nuestro héroe planta firmemente el pie en el suelo y se lanza hacia él. Se prepara para atacar y acierta con su espada directamente en el enemigo. Otro aventurero mayor observa con asombro cómo nuestro chico saca ahora una especie de hacha de la bolsa y la lanza contra el hombre barbudo, impactando directamente su ballesta y rompiéndola. El grupo entero queda pasmado al ver el arma romperse, y el líder exclama incrédulo, preguntando cómo puede ser posible. Se cuestionan si acaso uno de sus propios compañeros acaba de ser eliminado. Jeffnom, lleno de furia, grita que esto no tiene sentido y pregunta por qué no pueden derribarlo rápidamente. En ese instante, nuestro héroe saca un tercer objeto de la bolsa y con un solo movimiento lanza todo el líquido sobre sus atacantes. Ellos gritan que está caliente. Luego nuestro chico aparece a través del humo, empuñando dos armas, completamente enfocado en sus enemigos. Con un solo golpe, parte en dos el escudo de uno de ellos, dejando al hombre visiblemente aterrado. Luego asesta un golpe directo que lo lanza hacia atrás por la fuerza del impacto. Finalmente nuestro héroe observa lo que queda del grupo, que ahora se muestra visiblemente nervioso ante la situación. El líder no puede creer lo que ve, pensando que ese chico acaba de derribar a 3 aventureros con sus propias manos. Se preguntaba cómo era siquiera posible, considerando que ese muchacho solo era de rango blanco. Desconcertado, se cuestionaba quién era realmente ese joven. Al mirarlo fijamente, le pregunta directamente quién es. Sonriendo con entusiasmo, nuestro héroe responde que es un porteador de mazmorras. Tiempo después, el grupo de aventureros aparece atado afuera de la mazmorra, y es entonces cuando nuestro héroe parece notar algo. Un carro se acerca al lugar, y él, agitando los brazos, grita que está allí, intentando llamar la atención y hacer notar su presencia. Alguien desciende del carro, una joven que le pregunta si es el porteador registrado y comenta que escuchó acerca de un crimen ocurrido dentro de la mazmorra, por lo cual ha venido a investigar. Su nombre es Petra, y es una inspectora. Mirando alrededor con cierta confusión, le pregunta qué es exactamente todo esto. Luego, casi indignada, exige saber qué demonios ocurrió en esa mazmorra, pero nuestro héroe le dice que es mejor si escucha la explicación directamente de los implicados. Entonces se escucha un sonido proveniente del interior de su bolsa mágica. La bolsa reproduce la grabación del momento en que los aventureros lo llamaban demasiado ostentoso para ser un porteador y le ordenaban que se callara porque pensaban matarlo. Petra, sorprendida, exclama que eso es fascinante. La joven se da cuenta de que se trata de una grabadora camuflada como bolsa, y aunque comenta que el diseño es algo feo, nuestro héroe, llamado ahora Naji, le explica que en realidad es una bolsa que también graba audio. Petra dice que en cualquier caso, ahora entiende que él fue traicionado y que intentaron asesinarlo, y añade que con eso es suficiente evidencia. Sin embargo, confiesa que le da curiosidad cómo un simple porteador logró enfrentarse a varios aventureros. Además señala que parece que ellos han sido envenenados con setas ahumadas. Sonriendo, nuestro héroe le pregunta si conoce esas setas. Petra responde que sabe lo suficiente como para afirmar que no deben comerse, ya que quien lo haga sufrirá varios problemas físicos, además del enrojecimiento en el rostro. Entonces él, con aparente inocencia, explica que, para resumir, ellos comieron provisiones que tenían setas entre sus ingredientes, y justo cuando estaban por atacarlo, comenzaron a aparecer los síntomas. Le pregunta si no cree que tuvo suerte. Después de todo, ¿de qué otra forma podría un porteador enfrentarse a aventureros como ellos? Luego, sonriendo nuevamente, se dirige a uno de los aventureros y le pregunta si acaso no está diciendo la verdad. El hombre lo mira, sabiendo que es mentira. En realidad, sí comieron setas venenosas, pero fue una trampa en la que claramente cayeron. Emocionado, nuestro héroe estaba haciendo otra pregunta. Quería saber si ese hombre era realmente un aventurero de rango oro. A pesar de no ser de rango blanco, ambos intercambiaban ataques con gran habilidad, y nuestro héroe parecía capaz de enfrentarlo de igual a igual. Él sentía que algo no encajaba. Incluso después de haber gastado tanta energía contra el jefe de la mazmorra, perder contra un porteador no tenía ningún sentido. En ese instante, nuestro héroe se preguntó cómo podría alguien derrotar siquiera a un goblin con una espada tan lenta. Entonces se lanzó contra el aventurero con su arma, mientras el otro pensaba lo humillante que era ser superado por un simple porteador, cuya actitud provocadora lo hizo perder el control. Contraatacando, intentaba convencerse de que solo era un porteador y que no había que pensar en otras posibilidades. Naji, sonriendo mientras luchaba, esquivaba con facilidad los ataques, burlándose de él y diciendo: acercándote otra vez, intenta con más fuerza. Seguía esquivando, sin dejar de provocarlo. El espadachín se preparó para usar su técnica y comenzó a lanzarle cortes sin parar,
pero nuestro héroe continuaba esquivando sin dificultad alguna, riéndose y mofándose hasta el final. El líder del grupo, atónito por lo que estaba presenciando, explotó de furia, llamando al porteador maldito y desatando un golpe devastador, que también fue esquivado sin esfuerzo. Volviendo al punto principal, la razón por la que perdieron contra un porteador era clara. Sorprendido, Jet llegó a la conclusión de que no fue porque el porteador fuera tan fuerte, sino porque él mismo se había debilitado. En ese momento, se da cuenta de que su cuerpo está cambiando de forma repentina. Se pregunta por qué le está pasando eso y por qué siente que va a vomitar. Sonriendo, nuestro héroe le pregunta si acaso aún no se lo había dicho, y entonces le revela que fue envenenado. Nagi explica que la comida que comieron antes estaba impregnada con una toxina de pulpa de seta, enmascarada dentro del sabor del platillo. Señala que eso sirve como una especie de seguro contra empleadores dudosos como ellos. El líder del grupo, retorciéndose por el veneno, lo llama maldito y le grita que si eso es cierto, entonces desde el inicio todo fue un plan para atraerlos a una trampa. Sin embargo, nuestro héroe simplemente sonríe, satisfecho. Le pregunta al hombre cómo podría un delicado porteador como él engañar a aventureros tan experimentados como ellos, y afirma que todo fue solo una medida de seguridad, tal como ya había explicado. Aclara que en realidad, la traición no dependía completamente de ellos mismos, y que en casos como este, él utiliza un catalizador para activar los efectos del veneno de inmediato. Añade que normalmente, después de completar la mazmorra, les da un antídoto para beber, lo cual neutraliza el veneno por completo. Pero menciona que alguien hizo una estupidez. Recuerda el momento en que tenía 2 botellas en las manos y ofrecía una bebida, y alguien rompió una de ellas. Ahora visiblemente emocionado, pregunta qué se supone que debe hacer en esa situación, explicando que solo le queda una botella de antídoto. Y aunque todo ocurrió de esa manera, incluso ahora decir que fueron envenenados suena inverosímil. Así que el líder del grupo dice con resignación que está bien, que simplemente tuvieron mala suerte y comieron el estofado equivocado, aunque en su interior se pregunta cómo podrá aceptar haber perdido ante un porteador. Llora, lamentando no haberse comido él solo todo el estofado. Mientras tanto, la inspectora parece meditar sobre todo lo que ha presenciado. Finalmente dice que entiende y pide que se lleven a los criminales. Uno de ellos le dice que ya ha terminado su labor y pregunta si puede marcharse, pero la joven le pide que espere un momento y le pregunta si se dirige a la ciudad para tomar un transporte. Nuestro prota parece algo sorprendido por la oferta y le pregunta si es gratis. Tiempo después, el grupo está ya en camino hacia la ciudad. Ella comenta que es una pena que haya tenido una experiencia tan desafortunada justo al llegar y que en nombre de la Asociación de Aventureros le ofrece una disculpa. Sin embargo, él responde que está bien y añade que los porteadores siempre son tratados como herramientas. La chica le pregunta si de verdad piensa así. Comenta que tal vez sea cierto, pero que hay algo de lo que necesita advertirlo. Aunque comprende que él no tuvo la culpa en este incidente, le explica que no todos lo verán así. Le dice que los aventureros que él derrotó pertenecen al Gremio del Amanecer, una organización conocida por su arrogancia y por sus actividades ilegales. Por tanto, sin importar el motivo, si uno de sus miembros resulta herido, ellos se vengan. Así que le recomienda mantenerse alerta por un tiempo. Sin embargo, en el siguiente instante, parece sorprendida por algo. Llama la atención de nuestro héroe, preguntándole si está escuchando, y él le responde con voz apagada que sí. Entonces saca la cabeza de esa cosa. Nuestro prota dice que ya le había advertido a Glotonería que no se mostrara delante de los demás porque siempre se asustan al verlo, pero la pequeña criatura se queja de que tiene hambre. La inspectora grita, asustada, preguntando qué demonios es esa cosa. Avergonzado, nuestro héroe responde que no es nada de lo que deba preocuparse, que ese es Glotonería, y que lleva viviendo dentro de su bolsa quién sabe desde cuándo. Explica que esta criatura es la responsable de organizar todos los objetos dentro de la bolsa. Antes de que empezara a ayudar, todo estaba mezclado sin orden alguno. A cambio, se alimenta de enormes cantidades de piedras mágicas. Luego comenta que considerando lo caótica que fue esta mazmorra, Glotonería debió haber trabajado bastante también. Pero más allá de eso, dice que ahora puede quedarse con todo el botín de la mazmorra, el cual, normalmente, debería haberse repartido entre los 4 aventureros. Sintiéndose generoso, comenta que está de buen humor hoy y pregunta qué le parecería a Glotonería recibir el doble de piedras mágicas esta vez. La criatura comienza a devorarlas felizmente. Petra dice que es la primera vez que ve a esa criatura y pregunta si de verdad come las piedras. Nuestro prota responde que para él también es la primera vez que lo ve haciéndolo, pero asegura que Glotonería es tranquilo. La chica dice que es bastante fascinante, y luego se corrige diciendo que su bolsa es lo fascinante, y que jamás ha oído hablar de algo parecido. De repente uno de los caballos se agita violentamente. Todos se sobresaltan ante la situación. Ella pregunta qué ocurre y por qué los caballos están actuando así, pero el soldado contesta que no sabe, que simplemente comenzaron a alterarse de la nada. En ese momento nuestro héroe parece percibir algo. Mira hacia atrás pensativo, intentando identificar esa sensación. Permanecen allí inmóviles mientras algo extraño parece estar ocurriendo.
Entonces nuestro héroe lo confirma mentalmente, no hay duda. Se da cuenta de que se trata de una mazmorra de descanso y se pregunta por qué está sucediendo. Inmediatamente llama a la inspectora y le señala algo, mostrándoselo. Le dice que puede sentir claramente que hay una ruptura de mazmorra justo más allá de esas montañas. Petra se detiene ante la posibilidad, reconociendo que se trata de un problema enorme, y le pregunta cómo podría saberlo, queriendo saber si acaso posee algún tipo de artefacto mágico de detección. Pero nuestro héroe le responde que es su instinto. Ella no comprende y le pregunta a qué se refiere con instinto. En ese momento, intensamente enfocado por la situación, él continúa sintiendo esa presencia y dice que no tienen tiempo para discutir, deben moverse rápido antes de que haya más víctimas. Petra piensa que es absurdo que él pueda detectar una ruptura de mazmorra con solo su instinto, cuando ni siquiera ella, siendo inspectora, puede hacerlo. Sin embargo, la pequeña criatura glotonería parece convencida de que es una ruptura real. Dice que le gustan las piedras mágicas y que puede olerlas, por lo que debe ser eso. Afirma que hay un fuerte aroma a piedras mágicas que proviene de más allá de las montañas y concluye con seguridad que no hay duda alguna. Ante eso, Petra dice que entiende y que deben ir a investigar. Luego explica que cuando una mazmorra existe durante demasiado tiempo, puede ocurrir un evento catastrófico conocido como mazmorra de descanso, durante el cual los monstruos en su interior enloquecen y comienzan a salir descontroladamente, arrasando con todo a su paso. Por eso es fundamental subyugar cada mazmorra que existe en este mundo. Así que Petra confirma que efectivamente están ante una ruptura. Explica que ya se superó el umbral crítico hace un tiempo y que la ruptura puede producirse en cualquier momento. Intrigada, le pregunta cómo puede sentir algo así desde tan lejos. Nuestro prota responde que jamás podría olvidar esa sensación siniestra. Entonces recuerda una situación del pasado, algo que nadie debería olvidar. Cuán horribles se vuelven las cosas cuando ocurre una ruptura de mazmorra. Petra se pregunta si acaso este hombre ya ha estado antes en una, pero incluso si fuera así, ¿cómo podría sentirla desde tan lejos? Nagi dice que hay algo extraño en todo esto, pues siendo una mazmorra cercana a una aldea, es imposible que ningún aventurero se haya hecho cargo aún. Petra asiente y comenta que según los registros, esa mazmorra ya había sido asignada. Entonces nuestro héroe le pregunta si sabe quién la aceptó y cuál es su rango. Ella le responde que la mazmorra está clasificada como de rango D y que los aventureros que la tomaron fueron uno de rango mitril y dos de rango cobre. Al escuchar eso, nuestro héroe se sorprende de que un aventurero de rango mitril haya sido asignado a una mazmorra de rango D, lo cual despierta inmediatamente sus sospechas. Añade que necesita ir al pueblo para confirmar algo y le pregunta a Petra qué piensa hacer. Ella le pregunta si lo que está ocurriendo tiene relación con sus sospechas. Entonces le pide a un guardia que transporte a los criminales a la prisión en su lugar y le dice que como inspectora de mazmorras, lo acompañará. Momentos después, ambos parten hacia la aldea y tiempo más tarde, finalmente llegan. Al llegar, se encuentran con una situación extraña. Nuestro prota comenta que definitivamente algo está ocurriendo allí, y Petra coincide. Algunas personas afirman que esto debería haberse resuelto hace tiempo y que aún no ha pasado nada. Preguntan qué ocurrirá si se desata una ruptura de mazmorra. Un artista marcial llamado Nero dice que deberían llevar el asunto al líder del grupo, pero otro hombre responde que no es su responsabilidad. Ese hombre es Van, un nigromante. Venusla, visiblemente alterado, grita preguntando qué esperan que hagan si su líder simplemente desapareció. Los aldeanos comienzan a gritar, llamándolos bastardos. Nuestro prota piensa que al final, tenía razón. Juzgando por la situación, sus sospechas eran correctas. Una no presentación en una mazmorra ocurre cuando un líder de alto rango se registra para una mazmorra, pero luego surge una mejor oportunidad y entonces abandona por completo la mazmorra de menor rango. Petra explica que por supuesto, la asociación impone multas en esos casos, pero nuestro héroe pregunta si eso no es, básicamente, una solución superficial y ella confirma que lo es. Entonces él concluye que al final, el aventurero puede simplemente abandonar la misión y no pasa nada. Sin embargo, la gente de ese lugar lo pierde todo cuando la ruptura ocurra esa misma noche. Sabe que incluso si pidieran ayuda a la asociación de aventureros, para cuando llegaran, la aldea ya estaría hecha cenizas. Además, es evidente que esos aventureros solo están lanzando excusas para evadir su responsabilidad. Uno de ellos afirma que ellos también son víctimas, ya que su líder los abandonó y que ahora solo están perdiendo el tiempo recibiendo culpas por todo. Van añade que si alguien tiene una queja, que la presenten ante la asociación de aventureros, ya que ellos no tienen por qué escuchar eso porque según él, no son los responsables. Nuestro prota, viendo la escena, piensa que los aventureros no son héroes ni salvadores, sino personas despiadadas que solo se preocupan por su propio beneficio. Sin embargo, incluso con todo eso, en situaciones como esta son necesarios, porque solo los aventureros pueden hacer frente a una ruptura de mazmorra, no alguien como él, Amir Porter. La inspectora comenta que es lamentable, pero que deben evacuar la aldea, porque salvar vidas es la prioridad. Entonces nuestro héroe repite con incredulidad,
salvar vidas, y se pregunta si ella realmente cree que eso es posible. Petra se disculpa y le pregunta de qué está hablando, a lo que él responde que solo estaba pensando en voz alta. Luego dice que el invierno está por llegar, y que para aquellos que han perdido sus hogares, ¿cómo podrían sobrevivir un invierno largo? Aprieta con fuerza un amuleto contra su pecho y declara que sería imposible, y acto seguido lo lanza hacia adelante, convencido de que lo que esta aldea necesita ahora no es un porteador. Mientras se ajusta otro collar dorado en el pecho, se pregunta por qué está ocurriendo todo esto. De pronto, se emociona y le dice a Petra que mire lo que tienen aquí, una ruptura de mazmorra sucediendo justo en la aldea que él acababa de visitar. Entonces le pregunta si es cierto que quien subyuga una ruptura puede quedarse con todo el botín sin pagar ninguna clase de impuesto. La mujer confirma que sí, que es cierto. Él se ríe, diciendo que acaba de ganar la lotería. Los aventureros lo observan, preguntándose quién es ese tipo. Se cuestionan si realmente está planeando tomar el control de esa mazmorra. Ambos se sorprenden al ver el color de su collar y se preguntan si quizás es un aventurero de rango oro, creyendo que tal vez eso realmente sea posible. Sonriendo con gentileza, nuestro héroe les pregunta si están pensando en unirse también, y les dice que en ese caso, podría repartir las recompensas en una proporción de 9-1. Luego les pregunta si tienen un trato. Nagi piensa que por ahora fingirá ser un aventurero. Entonces llama a la inspectora y le pregunta cuál es la penalización por hacerse pasar por uno. La chica responde que la multa empezaría en no menos de 1000 monedas de oro, si no se equivoca. Frente a ellos se encuentra el portal hacia la mazmorra, una grieta que conecta con una dimensión desconocida, y que según se recomienda, solo debería ser abordada por aventureros de rango oro como mínimo. En una danza ancestral y por difícil que sea, simplemente hay que derrotar a los monstruos. Pero hay algo más, cuando el oponente dentro de una mazmorra es el propio espacio, ni siquiera los aventureros más experimentados pueden predecir las condiciones del entorno antes de entrar. Eso convierte a estas mazmorras en lugares que deben evitarse, dada la alta probabilidad de desaparición o muerte. Aún así, están allí para hacer una incursión rápida. La inspectora informa que tras revisar los límites mágicos de la mazmorra, ha concluido que colapsará en 1 hora, por lo que ese es el tiempo que tienen para completarla. Pero saben que 1 hora, en cualquier circunstancia, es un margen muy ajustado, especialmente tratándose de una mazmorra tipo grieta. Nagi comenta que solo pueden esperar que sea una mazmorra sencilla, y que si es así, no pueden permitirse perder ni un solo minuto, ni siquiera un segundo. Decididos, se adentran en la mazmorra, cruzan el portal, y un destello de luz los envuelve. Petra observa impresionada. Al llegar al otro lado, ven rocas flotando por el aire. Emocionados, los aventureros comentan que hace un minuto, era de noche, pero esto es claramente otro mundo. Uno de ellos dice que la historia de la primera subyugación especial de una mazmorra por parte del aventurero Van está apenas comenzando, y la inspectora también se muestra entusiasmada. Van agrega que hará un trabajo tan bueno que dejará sin palabras a la asociación. La inspectora se ríe y dice que solo está tan feliz porque aún no sabe nada, añadiendo que a primera vista, pensó que estaban condenados. Nuestro prota admite que él también lo pensó. Algo tenso, Nagi dice que esta escena le resulta extrañamente familiar. Al mirar todas esas piedras que llevan a una estructura en lo alto, comenta que casi parece como si todo estuviera escrito. Entonces la inspectora le dice que tendrán que escalar durante 1 hora y le pregunta cómo fue capaz de mentir así. Sonriendo, él responde que ahora ya no pueden hacer nada. Explica que si hubieran pedido ayuda como simples porteadores, los aventureros simplemente los habrían ignorado. Pero al fingir ser un aventurero de rango oro, logró que lo siguieran. Añade que la situación es complicada, pero que si no subyugan esta mazmorra, ocurrirá una ruptura, y le pregunta si esa no fue la razón por la que ella vino. La chica confirma que sí, que para eso está allí. De pronto, Nero parece animado ante la idea de la incursión. Ella pregunta por qué están tan preocupados y afirma que esta es precisamente la razón por la que los humanos lentos no sirven. Entonces se agacha en posición de carrera, gritando que llegará a la cima por su cuenta. Comienza a saltar entre las rocas y a escalar rápidamente. El chico se muestra preocupado y pregunta si eso no será peligroso, y de repente algo le sucede a la chica. Parece que una energía invisible la sujeta por la muñeca. Ella se tensa al darse cuenta de que algo no está bien y cae desde lo alto como si fuera una marioneta sin hilos. El chico, molesto, le pregunta si está loca y le recuerda que incluso en el campamento de entrenamiento siempre actuaba así, sin pensar. Ella pregunta si la está regañando, y él responde enfadado que sí, que se lo merece, porque aprendieron que las mazmorras tipo grieta tienen maldiciones y restricciones. La chica intenta defenderse diciendo que lo sabe. Al final, Petra interviene y dice que todo está bien, pero que lo primero que deben hacer al entrar a una mazmorra como esta es verificar si hay maldiciones activas. Mientras se preguntan por qué están encadenados, la chica explica que parece ser una maldición del lugar, están conectados por cadenas que no pueden ver ni tocar. Entonces Nero dice que en ese caso, mientras estén unidos, la maldición no podrá activarse. Nuestro prota comenta que después de todo, los trucos no parecen funcionar en esta mazmorra, pero afortunadamente tienen todo el equipo completo de escalada. Nero se queda en shock al ver la enorme cantidad de cosas que salen de la bolsa.
Emocionado, nuestro héroe dice que deben avanzar paso a paso. En este tipo de mazmorra, la mejor estrategia es avanzar con constancia y sin malgastar energía intentando escalar deprisa. No obstante, tampoco deben ir demasiado lento. Tienen que mantener un ritmo constante. Por eso, les dice que lo sigan y que recuerden que como están unidos por cadenas invisibles, no deben alejarse demasiado entre sí. Añade que deben avanzar manteniendo siempre una distancia constante. Nero comenta que el líder del grupo es un poco lento y dice que se adelantará corriendo, pero el chico se opone. Le dice que en lugar de apresurarse por la prisa, deben seguir la ruta planeada, ya que así no tendrán que retroceder más adelante, aunque sea más lento. Sin embargo, piensa que incluso siguiendo el camino previsto podrían encontrarse con algún problema, y parece que él mismo se topa con uno de esos imprevistos. Reflexiona que las mazmorras tipo grieta siempre están llenas de variables. Entonces ve algo extraño, una criatura de piedra abre su boca y parece comerse una de las rocas flotantes. Piensa, acabas de encontrar un monstruo no identificado. Su nombre es jabalí de piedra comedor de rocas. Es una criatura poderosa, pero no agresiva, así que no debería haber problema mientras no se la provoque. Petra dice que no esperaba encontrar una de esas criaturas en un lugar como ese. Explica que según los informes, su excreción también es bastante rápida. Entonces vemos cómo escupe otra pequeña roca al aire. Ella concluye que parece estar cambiando la estructura de la mazmorra a medida que come y expulsa piedra. Fascinada, dice que el ecosistema de la mazmorra es increíble. Nero se ríe y dice que ella parece feliz. La chica se disculpa, diciendo que es la primera vez que ve una de esas en persona, pero también señala que de todos modos, esto es un desastre, ya que el camino que estaban siguiendo fue completamente destruido, así que solo queda una solución. Nuestro prota dice que tendrán que lanzar ganchos al jabalí de piedra y sujetarse con cuerdas. Pero hay un problema, si fallan y terminan provocando a la criatura, el jabalí se volverá agresivo, y no tienen ni el tiempo ni el poder para enfrentarse a eso. Van se ríe ante la situación y dice que ese es el problema, y mientras comienza a usar algún tipo de magia, afirma que por fin ha llegado su momento de brillar. Les dice a todos que presten atención para ver cómo Van supera este desafío. Entonces utiliza uno de los talentos de nigromante. A través de unos dedos invocadores, comienzan a aparecer criaturas. Y en el siguiente momento, algunos ragolines se manifiestan. Nuestro prota dice que es maravilloso, ya que las habilidades de invocación son poco comunes. Petra comenta que si esas criaturas pueden colocar los ganchos, no provocarán al jabalí. Sin embargo, nuestro héroe comienza a sentirse algo tenso, preguntándose por qué algo le resulta extraño. Las criaturas invocadas empiezan a temblar levemente, y de pronto, una de sus cabezas se gira de forma anormal. Entonces empieza a darse cuenta de que algo no está bien en la manera en que esas criaturas se mueven. Nero comenta que esto era famoso en el campamento de entrenamiento. Van era conocido por no mantener sus invocaciones, y estas terminaban explotando. Ella le grita que se calle, explicando que controlar invocaciones es como mover la mano derecha y la izquierda de manera independiente mientras te miras en un espejo. Van responde que hará lo mejor que pueda, y que todo estará bien siempre que crucen en 5 minutos. Sin embargo, nuestro héroe dice que no se siente tranquilo, ya que el tiempo apremia, así que les ordena cruzar rápido antes de que todo explote. Sin perder tiempo, lanza el gancho, y las criaturas invocadas se aferran a la roca, intentando engancharlo. Por algún milagro, todo parece estar saliendo bien. El porteador les pide que aguanten un poco más, mientras Van les advierte que mientras las criaturas estén invocadas, existe un tipo de vínculo neural con ellas. Nuestro prota comienza a cruzar, pensando que a pesar de los contratiempos, aún están teniendo algo de suerte. El grupo avanza sobre la cuerda, y Nagi reflexiona que las habilidades de sus compañeros están siendo realmente útiles en esta mazmorra. Cree que esas invocaciones facilitarán las cosas. Sin embargo, empieza a notar que algo anda mal, ya que solo han pasado 3 minutos. Van les dice que se apuren porque las cosas se han complicado mucho, pero nuestro héroe nota que el problema no es la prisa, sino que las condiciones han cambiado. El chico hace lo posible, pero se disculpa diciendo que está a punto de explotar. Explica que no puede controlar las grietas que aparecieron al golpear la cabeza del golem, y que además sufre de náuseas cada vez mayores. No va a poder aguantar. Las superficies de las criaturas comienzan a agrietarse. De repente estallan, provocando una enorme explosión junto al jabalí de piedra. La criatura parece haber sentido la onda expansiva y se muestra visiblemente molesta. El gancho se suelta al quedarse sin anclaje, y el grupo de aventureros es lanzado al aire. Nuestro prota grita que están perdidos, y les ordena que se aferren a lo que puedan. Piensa que si caen de nuevo hasta el punto de inicio, jamás llegarán a la cima y que deben mitigar el daño como sea. Así que utiliza una técnica secreta del estilo porteador. En el último momento, logra asegurar la seguridad de todos, y su bolsa los lanza a todos de vuelta al aire con gran fuerza. Logran aterrizar de nuevo en terreno firme. Nuestro prota pregunta si todos están bien. Petra responde que sí y le agradece, aunque enseguida se corrige, llamándolo aventurero, pero añade que han perdido buena parte del progreso y se pregunta si lograrán llegar a la cima a tiempo. Nagi afirma que no hay otra opción si quieren lograrlo. Desde este momento, dice que ninguno podrá usar sus habilidades mágicas y que a partir de ahora deberán prepararse mientras él saca un equipo de escalada especial utilizado por porteadores.
Explica que ahora ascenderán verticalmente hasta la cima, y que no deben bajar la guardia ni por un segundo. Si uno cae, todos caerán juntos. Añade que mientras más se acerquen a la cima, más trampas y variables aparecerán. Habrá zonas con rocas que caen, otras congeladas y tramos que pondrán a prueba su resistencia física. Nero señala una roca de forma extraña, pero nuestro héroe le advierte que no se acerque ya que se trata de una roca explosiva. En el siguiente instante, la chica grita pidiendo ayuda, mientras el chico pregunta cuánto más falta para llegar. Nuestro prota dice que ya casi están, que por favor aguanten un poco más, pero los demás protestan, diciendo que ya ha repetido eso más de 10 veces. Nero comenta que ella quiere luchar contra monstruos, que no se convirtió en aventurera solo para escalar montañas. Nuestro prota le responde que esta vez lo dice en serio, que desde donde está puede ver la cima, y también al jefe final que los espera allí. Emocionados, los aventureros celebran finalmente haber encontrado un monstruo. Van dice que por fin tendrá su primera batalla oficial. La chica afirma que derrotará al jefe y demostrará algo a quienes la clasificaron como rango bronce, mientras Van la apoya, sugiriendo que no recibieron un trato justo. Nuestro prota entonces parece notar algo importante. Al analizar las habilidades físicas y los talentos que han mostrado hasta ahora deduce que no deberían estar clasificados como rango bronce, y piensa que tal vez se les asignó ese rango porque uno de ellos proviene de un linaje de nigromantes o porque los hombres bestia han sido esclavizados durante mucho tiempo. Nero comenta que si algo sale mal, el líder se encargará, y el chico asiente. Después de todo, es un aventurero de rango oro. Sin embargo, nuestro héroe piensa que la idea era que ellos mismos se enfrentaran al monstruo. Entonces la inspectora les pide que se detengan un momento y comenta que algo no encaja allá arriba. Explica que el jefe al final del ascenso es un dragón serpiente, pero que estas criaturas no están hechas originalmente de piedra. Añade que si un dragón serpiente es de color púrpura, no hay otra explicación, a menos que ya esté muerto. De repente parece que la criatura abre los ojos. Nuestro prota impactado, pregunta qué acaba de decir. Una espada parece atravesar al monstruo, y parece que su dueño todavía está allí. Un hombre está descansando recostado contra la criatura, preguntándose qué es todo ese alboroto. Luego nota algo desde lo alto, observa al grupo de nuestro héroe, y Nagi se pregunta si está percibiendo una intención asesina. El hombre los observa desde su posición, y en el instante siguiente salta directamente hacia ellos. El grupo de aventureros espera en silencio, pero algo pasa rápidamente junto a nuestro héroe, y el hombre aparece de inmediato justo al lado de todos. Observa a nuestro héroe parado a su lado. El porteador se muestra impresionado por su poder. En su pecho lleva una insignia distinta, y nuestro héroe se pregunta si se trata de un rango, pensando que esto solo puede significar una cosa, que este incidente no es un simple abandono de mazmorra. Finalmente el hombre rompe el silencio y dice que esto es problemático, agregando que pensó que nadie entraría en esta mazmorra. Explica que esta mazmorra debe romperse. Nuestro prota reflexiona que existen muchas personas como él, que actúan con un objetivo muy específico. Luego el hombre dice que no hay necesidad de complicar las cosas y que ya está decidido. Esos 4 morirán durante la supuesta subyugación de la mazmorra, y eso justificará la ruptura. En este mundo, las personas se registran en el gremio de aventureros y reciben un rango acorde a su poder. El primer y más bajo es el rango blanco, otorgado a quienes no poseen habilidades de combate, como porteadores, guías, mineros o personal del gremio. El siguiente es el rango cobre, el nivel inicial para ser reconocido oficialmente como aventurero. Quienes poseen habilidades mínimas de combate son clasificados como cobre, y aún así tienen capacidades superiores a las de una persona común. Luego está el rango plata, reservado para aventureros veteranos y hábiles, capaces de manejar mazmorras con eficacia. La mayoría de los aventureros llegan a ese nivel. Después está el rango oro, al que solo acceden quienes poseen gran experiencia en mazmorras y habilidades excepcionales. Ellos se convierten en líderes de incursión. Estos son los rangos estándar, aunque existen otros más altos, como platino y mitril, que son extremadamente raros. Se dice que quienes alcanzan estos rangos están más allá de las capacidades humanas. Solo quienes trascienden el sentido común humano pueden obtener ese nivel. Y justo ahí, rodeado por el grupo, está un aventurero de rango mitril. Nuestro prota se siente tenso ante la situación. Percibe claramente el aura del hombre. Está genuinamente impresionado y piensa que incluso si todos atacaran juntos, no podrían derrotarlo. Entonces le pregunta a la inspectora si sabe algo sobre ese aventurero, y ella responde que sí, porque no hay muchos de ese rango en la ciudad. Le habla del gremio del amanecer, el mismo que mencionó antes por su arrogancia, y le explica que ese hombre es el capitán de incursión del gremio. Finalmente lo identifica como el berserker Durkin. El hombre comenta que la cara de la chica le resulta familiar y se da cuenta de que ella trabaja para el gremio. Le pregunta qué está haciendo en esa mazmorra y si está fingiendo ser una aventurera, recordándole que tiene rango blanco. Petra dice que le gustaría hacerle una pregunta, y entonces se dirige a él formalmente llamándolo señor Durkin, del gremio del amanecer. Le pregunta por qué aún no ha despejado la mazmorra, señalando que está a punto de colapsar. Le plantea si acaso no es deber de todo aventurero evitar que eso ocurra. Sin embargo el hombre, con una mirada medio psicótica, la cuestiona sobre ese supuesto deber y comienza a reírse como un maniático. Le pregunta de qué clase de deber está hablando. Luego explica que los aventureros actúan solo por su propio beneficio, y ofrece un ejemplo,
Le pregunta si no sería más rentable dejar que ocurra una ruptura de mazmorra en lugar de despejarla. Petra, desconcertada, se pregunta a qué se refiere, pero nuestro héroe parece haber entendido la situación. Piensa que nunca creyó que los aventureros fueran héroes o guerreros nobles, pero darse cuenta de que existen individuos como este le resulta repugnante. Si este tipo realmente planea provocar una ruptura de mazmorra, entonces debe detenerlo a toda costa. No obstante, hay un gran problema: enfrentarse directamente a alguien de rango mithril sería una locura, así que por ahora tomará otro camino. Con una sonrisa, finge calma y dice que todo ha sido un malentendido, que solo son aventureros que terminaron por accidente en la mazmorra y que sin querer, lo molestaron. Luego le ofrece un regalo como disculpa, una brocheta exquisita preparada por un maestro Durkin. El hombre, sorprendido, pregunta si esa comida salió de su bolsa, y Nagi le pregunta si no estará hambriento después de tanto tiempo en la mazmorra. Nuestro prota sabe que enfrentarse a esa basura directamente no es una opción, así que debe tomar otra decisión. Decide debilitarlo por otro medio. El hombre prueba la comida y la encuentra increíble. Está caliente, con un sabor que parece recién preparado, y se muestra encantado, afirmando que no solo la carne es perfecta, sino también el camarón. Nuestro prota piensa que debería comer todo lo que quiera, pero entonces el hombre comenta que hay algo especial, que el sabor del hongo ceniza añadido es exquisito. Luego lo mira fijamente y pregunta si de verdad pensó que ese sucio truco funcionaría. Nuestro prota se da cuenta de que está perdido. El hombre se prepara para atacar, diciendo que eso es el pago por la comida. El ataque es extremadamente veloz, y apenas si tiene tiempo de reaccionar. Nagi recibe el golpe de lleno y sale volando. La chica grita al estar encadenada a él, lo que provoca que sea arrastrada, pero logran aterrizar en una superficie cercana. Ella pregunta qué van a hacer ahora. El hombre se acerca rápidamente y se burla de ellos, preguntando si de verdad son tan novatos como para no resistir la maldición de las cadenas. La chica se pone en guardia mientras el hombre se lanza sobre ella, asegurando que esta mazmorra será su tumba. Él prepara otro ataque mientras ella se tensa esperando el impacto. Van grita que no se quede parada y se alista para unirse al combate. Entonces una gran explosión sacude la cima de la roca, y una nube de humo con chispas en llamas se eleva en el área. Desde su centro, aparece el visera. Durkin se sorprende y pregunta qué es esa criatura brutal invocada, si acaso el chico es un nigromante principiante. Van, enfurecido, le pregunta si acaso es él, el líder de incursión que permitió que se unieran a la mazmorra pero que jamás se mostró. El hombre responde con sarcasmo, diciendo que se preguntaba quiénes eran los tontos que aceptaron la solicitud para esta mazmorra que todos los demás evitaban. Y ahora lo entiende. Eran ellos. Añade que ha oído que son una panda de tontos. Van le dice a Nero que no se asuste, que cuando el líder de la incursión regrese, serán 3 contra 1 y solo deben resistir hasta entonces. Especialmente si los ataques siguen siendo físicos, los golems pueden aguantar indefinidamente, así que se lanzan al combate con la mentalidad de luchar como en los entrenamientos. Durkin, entusiasmado por la pelea, responde con un nuevo y potente golpe que sacude la cima. Nuestro prota no está en buenas condiciones, pero comienza a recuperar la conciencia mientras la chica le pregunta si está bien. Ella le explica que le dio primeros auxilios de emergencia, así que él la agradece y le dice que debió desmayarse un momento, preguntando cómo va todo. Ella responde que siendo honestos, no va nada bien. Le explica que Nero y Van están luchando con todas sus fuerzas. La chica se prepara para lanzar un ataque directo, pero Durkin lo bloquea con facilidad. Luego ella gira sobre sus pies para intentar otro golpe, pero el hombre vuelve a defenderse sin recibir daño alguno y la mira con una mirada asesina. La agarra por la cabeza del golem y lo hace girar, usándolo para aplastar a Nero. Y como era de esperarse, considerando a ese oponente, no podrán resistir por mucho tiempo. Nuestro prota reconoce que cometió un error, debió considerar la posibilidad de que el veneno no funcionara. La chica, confundida, no entiende a qué se refiere. Luego él le pregunta si puede saber más sobre ese tipo. Si es rango mithril, entonces debe ser famoso. La chica confirma que tiene razón. Explica que en combate cuerpo a cuerpo, no tiene rival entre los rangos existentes y que además ha completado un número considerable de mazmorras. También es conocido por sus múltiples enfrentamientos contra otros aventureros, lo que lo convierte en un especialista, especialmente cuando utiliza sus técnicas con la gran espada. Es famoso por partir ogros a la mitad de un solo tajo. Nagi comenta que por suerte, no tiene su espada en ese momento, y la chica asiente aliviada. Por su parte, nuestro héroe dice que esperaba escuchar algo como un punto débil, pero todo eso solo resulta desalentador. Ella añade que el gran problema es que incluso si por algún milagro lograran derrotarlo, el tiempo ya se habría acabado, porque simplemente no les queda. Así que por más cerca que esté la meta, no llegarán a tiempo. Además afirma que si no fuera por la maldición de las cadenas, al menos podrían intentar dividirse. Entonces nuestro héroe repite en voz baja, la maldición de las cadenas, y en ese instante parece darse cuenta de algo importante. Sabe que no pueden verlas ni tocarlas, pero están unidos por una cadena. Eso representa un problema, porque si uno cae, todos caen. Sin embargo, si lo piensa desde otra perspectiva, tal vez eso también sea una fortaleza. Si uno sube, todos suben. Así,
Podrían convertir una desventaja en una solución, y tal vez esa sea la clave para vencer tanto al aventurero de rango mitril como al límite de tiempo al mismo tiempo. Mientras reflexiona, se dice que aunque él solo sea un falso líder de incursión o incluso si fuera el verdadero, debe aprovechar todas las cartas que tiene en la mano. Sabe que por separado, cada uno tal vez no sea suficiente, pero si combinan sus habilidades, podrían tener una oportunidad. Con esa idea en mente, le pide a Petra que analice el terreno con su habilidad y calcule la distancia. La mujer responde que estando tan cerca, puede hacerlo fácilmente, incluso trazar un mapa. Nuestro prota sonríe y le pide que lo haga rápido. Entonces la mujer utiliza su talento de exploradora y empieza a dibujar con una pluma mágica, creando un mapa tridimensional del área. El chico queda impresionado por la precisión del dibujo y comenta que supera todas sus expectativas, diciendo que ella es una investigadora de primer nivel, pero Petra se limita a decir que eso es lo básico. Luego le pregunta qué piensa hacer con el mapa, y él le explica que lo usará para apuntar al monstruo, porque esta pelea no es solo contra un humano, también es contra un monstruo. Nagi explica que los aventureros a menudo enfrentan criaturas más fuertes que ellos en las mazmorras, y le pregunta a Petra si sabe cómo logran vencerlas. Ella responde que tal vez con estrategias basadas en la experiencia, pero el chico sonríe y le dice que está equivocada. A continuación, comienza a explicar que el secreto de los aventureros para vencer a monstruos superiores es usar tácticas sucias que ganan gracias a esas estrategias poco ortodoxas. Así que para vencer a ese monstruo, él también deberá ensuciarse las manos. De pronto, salta desde donde estaba y dice que lo hará de la misma forma, luchando sucio. En ese momento, algo es lanzado hacia Durkin. Por supuesto, él lo nota, y sonriendo, atrapa la flecha con facilidad. Nuestro prota piensa que creía que esa flecha funcionaría como ataque sorpresa. Sin embargo, ocurre algo inesperado. Usa un truco de porteador, un disparo de telaraña bien dirigido. El enemigo se da cuenta de que moverse se ha vuelto difícil. Justo entonces el protagonista aparece frente a él. Durkin sonríe y le pregunta si esto será un enfrentamiento directo, creyendo que ahora se siente confiado. Pero nuestro héroe, sin perder tiempo, mete la mano en su bolsa y lanza otro truco de porteador, una lluvia de hongos. El hombre observa con desconfianza mientras hongos vuelan por el aire. El protagonista anuncia el ataque. Tormenta de hongos, barrera de hongos, polvo y humo cubren toda la zona, y Durkin se irrita al ver todo nublado, pensando que este tipo es un oponente realmente molesto. Van mientras tanto, parece gravemente herido. Nuestro prota pregunta si todos están bien, y aunque están heridos responden que siguen aguantando. Nagi se alivia y le pregunta a Van si puede invocar más familiares. El chico observa sus dedos, que aún se están regenerando, y confirma que al menos 2 siguen intactos, lo que le permitirá invocar 2 criaturas más. El héroe dice que eso es suficiente y les pide que escuchen con atención, porque hay una forma de salir de esta. Sin embargo, en el siguiente instante, Durkin rompe las telarañas. Se queja diciendo que esto es una molestia, que nunca ha oído de un espadachín que luche de esta manera. Se pregunta si acaso su oponente huyó con sus compañeros a otra roca y murmura que todo esto es una pelea sin sentido. Entonces de pronto alguien aparece cerca de él. Parece que esa persona murmura algo ininteligible. Durkin se da cuenta de que es un golem. Entonces comenta que lanzar humo no sirve de nada si haces ruido, por lo que se lanza hacia la dirección de donde provino el sonido. Con el puño envuelto en energía, se prepara para atacar y desata otro de sus golpes poderosos, impactando de lleno contra lo que sea que haya ahí. El humo y los escombros se dispersan en todas direcciones. El hombre parece algo satisfecho con su ataque, pero al instante siguiente su expresión cambia. Una mano de golem emerge entre la niebla y la criatura salta hacia él para abrazarlo. Desconcertado por la situación, pregunta cómo puede hablar un golem, pero en ese momento se da cuenta de que la voz no vino del golem, sino de esa extraña bolsa. Entonces la bolsa afirma que ha sido secuestrada. Confuso, Durkin se pregunta dónde está y si lo que ve es una cuerda, al observar que nuestro héroe la sostiene. Sospecha que planean subir hasta la cima mientras lo distraen, pero asegura que al haber sido descubierto, ya no podrá usar esa cuerda para escalar. No obstante, nuestro protagonista le responde preguntando si está realmente seguro de eso. Luego parece estar haciendo algo y Nagi le pregunta si ya están lo suficientemente lejos, porque deben moverse rápido antes de ser atrapados. Forzándose, el chico les pide que esperen solo un poco más y les explica que es la primera vez que controla algo a tanta distancia. Al parecer, ha usado uno de sus últimos dedos. No obstante, dice que no se preocupen, porque la esperanza está por alcanzar su objetivo. En la punta del objeto, un dedo cuelga. Y cuando finalmente llegan a la cima, algo comienza a ocurrir. Entonces Van afirma que se asegurará de que todo funcione. El golem oso avanza hacia el dragón muerto. Sigue su camino, incluso mientras empieza a desmoronarse, tirando con fuerza de la cuerda del garfio. Solo queda un poco más antes de llegar hasta el jefe. Luego salta apuntando directamente hacia la criatura, y desde abajo, Van grita que siga adelante. Finalmente el gancho se clava en el dragón y el golem comienza a mostrar señales de que está a punto de explotar. Desde abajo,
Todos presencian la enorme explosión y como la zona superior comienza a resquebrajarse. Durkin no puede creer lo que está viendo. Se pregunta si todo eso fue solo para atraparlo en ese lugar y toma conciencia del peligro. Decide que debe salir de ahí cuanto antes e intenta liberarse del golem. Sin embargo, Van, con una sonrisa de satisfacción, comenta que no será tan fácil, añadiendo que el pulgar puede ser lento, pero es el más fuerte de todos. Nuestro prota sigue aferrado a la cuerda, pensando que esta no es una pelea entre humanos, sino entre humanos y una bestia. El área donde la criatura fue derrotada empieza a romperse. Reflexiona que hay bestias que simplemente no pueden ser vencidas. Mientras observa cómo la criatura empieza a caer desde lo alto, aclara que su objetivo no es derribar a la bestia, justo en el momento en que el dragón vencido cae directamente sobre Durkin. El impacto lo golpea de lleno. A pesar de eso, el hombre no puede creer lo que acaba de suceder. Nota que el gancho y la cuerda siguen sujetos a la criatura y que aún están anclados allá arriba, lo que hace temblar todo a su alrededor. Nuestro prota piensa que no es necesario enfrentarlo en combate directo, y en ese mismo instante, todos comienzan a ser impulsados hacia arriba por la cuerda. Con una expresión satisfecha, dice que corran. Durkin está aterrorizado y no puede creer todo lo que acaba de pasar. El grupo se aproxima al castillo flotante corriendo a toda velocidad. Uno de ellos grita que aguanten un poco más, que están casi al final de la mazmorra y que el tiempo también se está acabando. Solo quedan 5 minutos. Es ajustado, pero aún posible. Con una sonrisa, el chico le dice a Nero que siendo sincero, ella fue de gran ayuda. Con la fuerza que tiene Ni, no habría sido capaz de lanzar esa cuerda a más de 50 metros de altura, y pensar que lo lograron solo con fuerza bruta lo deja impresionado. Recordando el momento en que la chica lanzó la cuerda, nuestro héroe rememora que fue realmente asombroso. Ella, algo sonrojada, dice que no fue para tanto. Mientras tanto, el necromante se queda pensativo. Reflexiona que eso es algo que podría hacer alguien fuerte, o incluso un tonto. El aventurero lo comenta justo cuando Nero lo mira con furia. Sea como sea, esta mazmorra tuvo a alguien que destacó claramente, y sin duda alguna fue Van, ya que colocó la cuerda en el lugar exacto, y además logró derrotar al mismísimo berserker de Dan. Quizás, incluso, ese tipo sea mejor que un aventurero de rango mitril. Todos parecen entusiasmados y sonrientes. Nagi por su parte, piensa que probablemente los otros dos nunca habían completado una mazmorra antes. Sin embargo, la alegría de terminar una no proviene solamente de habilidades increíbles, sino del hecho de que todos trabajaron juntos. Hacerlo de ese modo da motivación, y por eso cree que la mayor contribución fue la de Petra. No obstante, el aventurero no está de acuerdo. Reconoce que aunque la supervisora de mazmorra tenga habilidades de investigación y haya hecho un trabajo básico, la chica fue quien creó un mapa increíblemente preciso. Gracias a ese mapa, el grupo pudo calcular sus posiciones con facilidad. La calidad del trabajo fue completamente profesional, y Petra se alegra de saber que se lo reconocen. Aún así, ella considera que mirando el panorama general, Nagi hizo un excelente trabajo al diseñar un plan y lograr que funcionara. Entonces se pregunta si el chico es realmente un simple porteador, y si tal vez los porters son mucho más útiles de lo que siempre se ha creído. En ese momento, Van pregunta al líder qué pasará con Durkin. Después de todo lo que hizo ese enemigo, debería pasar el resto de su vida en prisión y el grupo debería asegurarse de que jamás vuelva a ser aventurero. Petra responde con cautela. Dice que aunque es cierto que ese hombre hizo algo atroz, también es verdad que es un aventurero de rango mitril. Y cuanto más alto es el rango, más inmune se vuelve uno al castigo. Si alguien está en ese nivel, tiene protecciones legales muy poderosas por parte del Estado. La joven continúa, pero es interrumpida por Nero, que considera que todo eso es indignante. Petra añade que probablemente, ese tipo acabará saliendo bien librado. Y así, la frustración de los presentes se hace aún más evidente. El artista marcial y Van aprietan los dientes con rabia. El necromante, por su parte, concluye que aunque la ley funcione así, si algún día vuelven a encontrarse con ese sujeto fuera de una mazmorra, él se encargará de derribarlo otra vez. Nagi lo advierte, ese pensamiento es peligroso. A fin de cuentas, el poder de Durkin fue apenas la punta del iceberg. Les pide que miren a su alrededor. Aquellos que fueron derrotados pertenecen al clan Rock-Na, los guardianes de la entrada de la ciudadela. El aventurero los eliminó a todos él solo, asegurando que habrían hecho lo mismo si hubieran tenido la oportunidad. Mientras los dos combatientes del grupo están emocionados, nuestro héroe permanece completamente serio. Les dice que lo que viene ahora es importante y les pide que observen bien las heridas del enemigo. Todos quedaron destrozados con un solo golpe. El verdadero talento del aventurero aparece cuando usa un arma que le resulta adecuada. Cuando Durkin luchó contra ellos, empleó una gran espada o sus talentos especiales, terminando los enfrentamientos con pura fuerza bruta. La diferencia de poder era enorme, comenta el necromante. Pero eso cobra sentido si recordamos que fue él quien venció al falso dragón pantera que se había llevado a su hijo. Había una gran espada clavada en el corazón de la criatura, y sin duda el hombre incluso derrotó al jefe de la mazmorra con un único golpe. Nagi echa un vistazo hacia atrás por un momento. Desde que el sujeto cayó junto con el dragón, había estado desaparecido, hasta ahora. De repente alguien sostiene una espada colosal con ambas manos.
Es su arma nuevamente. El berserker Durkin ha regresado. Aunque parece estar lejos, se encuentra inquietantemente cerca, observando la zona donde los aventureros se encuentran. Muy complacido, declara: bingo, es hora de empezar de verdad. Una luz roja brilla justo al lado de Nagi, quien se muestra angustiado. Malditos mocosos, dice el hombre mientras lanza un tajo que corta el suelo frente a nuestro protagonista. De inmediato, el joven se gira y grita que todos tengan cuidado. El tajo sigue avanzando, desgarrando el terreno como si fuera papel. El ataque llega hasta donde está Van, quien entra en pánico creyendo que ese será su final. El golpe es tan potente que arranca parte de la plataforma, que comienza a desplomarse. Y todo eso lo hizo desde la distancia. Algunas manos resultan heridas al intentar sujetarse con desesperación. Allí están, 4 aventureros que por algún milagro, siguen con vida. Herido, Nagi pregunta si están bien. Petra, quien está más cerca, responde que sí, mientras una especie de cadena los mantiene conectados. Esa misma cadena se extiende hasta Nero, quien escucha de su compañera que los otros 2 abajo están gravemente heridos. Van en particular, estaba completamente inconsciente, aunque seguía atado al objeto que lo mantenía con vida. El prota comprendió en ese momento que se encontraban en una situación crítica. Al mirar hacia un costado y ver pequeñas piedras flotando, no pudo evitar reflexionar sobre el increíble poder destructivo del ataque anterior. Para empeorar las cosas, el enemigo ya se había puesto en movimiento y comenzaba a acercarse. Se preguntaba, inquieto, qué clase de poder tan extraño era capaz de causar semejante desastre. Mientras tanto, Nagi se daba cuenta de que si vacilaba siquiera un segundo, Durkin nos alcanzaría. Al grupo le quedaban apenas 3 minutos, y si quería evitar una catástrofe, debía actuar de inmediato. Intentando reunir valor, se recordó a sí mismo que era un porteador. Su cuerpo había sido entrenado cargando pesos inhumanos, por lo que llevar una carga más no debería ser un problema. Con esa determinación, se preparó mentalmente. Aquello sería como mover una última carga, pensó mientras apretaba con fuerza el puño. La cadena en su muñeca comenzó a latir intensamente. Al levantar el brazo, logró que todo el grupo se elevara junto con él. Convencido, se dijo que tomaría la delantera. Abrió la mano como si desatara garras invisibles y comenzó a escalar lentamente la pared de piedra. La tarea era agotadora. No solo debía subir él mismo, sino también cargar a los demás. Sin embargo, la mazmorra no se detenía a considerar ese tipo de dificultades. El tiempo seguía corriendo, y cada segundo contaba. A unos metros de distancia, el suelo tembló. Durkin aún los perseguía y había dado otro salto colosal para acortar la distancia. El margen de tiempo era ahora menor que nunca. Pese al esfuerzo, Nagi logró alcanzar nuevamente la cima, llevando consigo al nigromante inconsciente. Las chicas lo seguían de cerca, ayudándose mutuamente a avanzar. La arena del reloj estaba a punto de agotarse cuando algo pasó tan rápido que fue imposible saber qué era. El enemigo permanecía incansable, centrado completamente en su objetivo. Parecía incluso complacido por lo que ocurría. Nagi tenso, sentía que los segundos finales se acercaban. Frente a él se alzaba el destino del grupo, un lugar que parecía lejano, pero a la vez tan cercano que brillaba con una luz cegadora. Finalmente los aventureros lograron ingresar. Frente a ellos flotaba la piedra de la mazmorra, símbolo de su misión. Aunque todos estaban heridos y exhaustos, sabían que el final estaba cerca. Nagi metió la mano en su bolsa y explicó al grupo que todo lo que debían hacer era destruirla. Sacó una espada, la lanzó con fuerza hacia la piedra y afirmó que una vez rota, todo acabaría. El arma voló directo al objetivo, pero justo en ese instante, un estruendo retumbó por todo el lugar. Durkin apareció con arrogancia y saltó al trayecto del arma apenas un segundo antes del impacto. Con su propia espada desvió el ataque. El arma de Nagi cayó junto a la piedra, inofensiva. El guerrero se detuvo y comenzó a hablar con voz grave. El tiempo se ha acabado, dijo mientras una joya comenzaba a agrietarse, como si estuviera sincronizada con la piedra flotante. La explosión fue inmediata. Una descomunal ráfaga de luz estalló desde el centro del impacto fallido. Un destello rojo surgió y se dispersó en todas direcciones. A kilómetros de distancia, en una aldea, un ciudadano observó la energía extraña que invadía el cielo con rabia. Sin embargo, al reconocerla, cayó de rodillas. Murmuró entre lágrimas que habían sido abandonados y comenzó a rezar. De la luz emergió una criatura de ojos rojos. Le seguía otra con forma de lobo. Luego una multitud de seres comenzó a salir de lo que parecía un portal, todos con una apariencia monstruosa y sedienta de sangre. Incluso apareció un guerrero con forma de tiburón, que atravesó el portal con paso firme. Frente a este mar de horrores, una mujer se arrodillaba, impotente. Las chicas comprendieron que los monstruos no solo habían revivido, sino que seguían surgiendo uno tras otro. Era una ruptura de mazmorra. En medio del caos, Durkin sostenía a Nagi por el cuello, observándolo con una sonrisa llena de satisfacción. Afirmó con deleite que nunca se cansaba de ver ese espectáculo, sin importar cuántas veces ocurriera. Fue entonces cuando Nagi comprendió la verdad. Aquello no era la primera vez. Durkin ya había provocado rupturas antes. El enemigo lo confirmó sin reparo, explicando que alguien como Nagi jamás lo entendería. Una mazmorra que sufre una ruptura se regenera como una versión aún más poderosa, y eso significa mejores recompensas.
Por lo tanto, todo esto ocurría por algo tan insignificante, y en consecuencia, quedaba claro que al guerrero no le importaba en absoluto el sufrimiento de la gente de aquella ciudad. Burlándose de la reacción del prota, Durkin repitió con sarcasmo la palabra insignificante, luego con una sonrisa torcida, enfatizó que los aventureros valoraban las buenas recompensas por encima de todo, y añadió que no le importaba en lo más mínimo lo que les ocurriera a esas personas basura. Según él, los aventureros típicos no eran héroes ni salvadores, sino egoístas que solo pensaban en su propio beneficio. Ante estas palabras, Nagi pensó con amargura que realmente odiaba ese tipo de aventura, aquellas en las que se combinaba un gran poder con una profunda maldad. Y fue entonces cuando se dio cuenta del enorme sufrimiento que ese tipo de individuos traía al mundo. Reflexionó nuevamente, esta vez mientras observaba un pájaro en pleno vuelo, ya que el ave, indiferente al caos, siguió su camino, sobrevolando el portal. Lo que ocurrió a continuación fue completamente inusual, ya que de forma repentina, algunos aventureros y un cuervo negro batieron sus alas con violencia, y Nagi comprendió en ese momento que algunas personas tenían un poder profundo en su interior, y al mismo tiempo, un fuerte sentido de la justicia. Poco después alguien se hizo visible sobre el ave, y sorprendentemente esa persona comía pan con total tranquilidad. Mientras masticaba, declaró con serenidad que ya había marcado a su objetivo, ya que tenía la mirada serena y determinada. Luego con agilidad, realizó una voltereta en el aire, lista para atacar, y con voz firme afirmó que se encargaría de eliminar esa grieta antes de que se hiciera más grande. Entonces preparó un poder con su espada, el cual parecía estar hecho de relámpago, y lo lanzó directamente contra la ruptura de la mazmorra, golpeando al mismo tiempo al monstruo tiburón, y el impacto fue inmediato y generó una gran nube de humo, lo que desató el pánico entre los enemigos. Como resultado, el fuego provocado por el ataque comenzó a abatir lentamente a algunos de los monstruos, y segundos después, otro golpe alcanzó a más criaturas, arrinconando a las restantes, ya que las bestias estaban tan confundidas y aterradas que no sabían qué hacer. Mientras tanto, Durkin seguía allí, observando todo sin intervenir, al igual que Petra, quien temblaba ante la posibilidad de lo que pudiera suceder, y finalmente la recién llegada descendió al suelo, y con autoridad, se presentó como la subcapitana del gremio del viento del crepúsculo llamada Agnesa Fair, y exigió sin rodeos una explicación de lo que había ocurrido allí. Esta mujer no era cualquier aventurera, se trataba de una mitril, una de las más altas categorías, y a pesar de que aún quedaban monstruos vivos, algo extraño parecía estar ocurriendo con la ruptura. Por otro lado, Nagi se encontraba gravemente herido tras el combate, y su compañera, visiblemente preocupada, le preguntó si se encontraba bien, y él, a pesar de todo, sonrió y respondió que sí, pero añadió que había algo aún más importante, por lo que le pidió a Petra que mirara justo hacia un punto específico, y en efecto, se hizo evidente que algo estaba sucediendo en el portal, ya que lo que veían con sus propios ojos era casi imposible de creer. Ambos observaron, asombrados, como la ruptura de la mazmorra comenzaba a cerrarse lentamente. Sin embargo, Durkin no parecía contento con ello, incluso si se trataba de una ruptura de nivel inferior. Aún así, el hombre se mostró impresionado de que hubiera sido sellada con un solo golpe, y comentó que pensaba que ese gremio había sido eliminado por completo. Entonces, con curiosidad, preguntó qué la había traído hasta allí, considerando que ese lugar llevaba inactivo 3 años. Fue en ese momento cuando la mujer comenzó a hablar con firmeza, lo llamó por su nombre, Turakan, del gremio del Alba, y afirmó que a juzgar por la escena no hacía falta explicación alguna, ya que según sus palabras no tenía sentido que una aventurera de rango mitril fallara en esa mazmorra, por lo que concluyó que la ruptura había sido provocada de forma intencional. Ante esto, Durkin se mostró emocionado y preguntó si acaso la chica intentaba iniciar una pelea, ya que Agnesa era alguien con quien siempre había deseado enfrentarse. No obstante, reconoció que no era la situación ideal, especialmente considerando que Nagi Maiden había utilizado más energía de la esperada. Además, recordó que tenía una orden estricta de su maestro de no causar un gran alboroto, y como ya había cumplido su objetivo principal, mientras tomaba su gran espada concluyó que no había necesidad de pelear. Agnesa, por su parte, colocó su mano sobre su arma y le preguntó si estaba huyendo, ya que había dado la espalda, y él respondió con calma, asegurando que no se malinterpretara, ya que explicó que incluso el éxito de un aventurero de alto rango dependía de múltiples variables y que en ese momento no podía garantizar la victoria. Ante esta respuesta, Petra gritó con todas sus fuerzas que era un mentiroso, y aseguró que ese hombre no solo había evitado limpiar la mazmorra, sino que también había intentado destruir a su grupo. Sin embargo, él, sin alterarse, simplemente preguntó si realmente creían que había intentado hacer eso. Luego, sonriendo con cinismo, afirmó que tal vez existía algún tipo de maldición en esa mazmorra que impedía a los recién llegados distinguir entre amigos y enemigos. Incluso insinuó que debido a eso el ataque anterior no había sido intencional, lo que provocó aún más indignación en la joven. A continuación dijo que podían verificarlo por sí mismos, pero que lamentablemente la mazmorra se había desintegrado en polvo. Y esa explicación, aunque absurda, parecía ser lo suficientemente convincente como para que la asociación la aceptara, e incluso para que alguien de rango blanco la creyera. Por supuesto, todo
eso carecía de sentido, pero innumerables veces el peso de un rango mitril tenía más autoridad que la verdad, sin importar cuántos aventureros de rango cobre o blanco testificaran en su contra, ya que decir la verdad no garantizaba la victoria, y lo peor de todo era que ese tipo lo sabía perfectamente y se aprovechaba de la situación. Aún así bastante complacido, Durakan dijo que ya habían terminado allí y se despidió diciendo con burla que los vería la próxima vez llamándolos cachorros. Esas personas se quedaron inmóviles, observándolo mientras se alejaba. Aliviado, Nagi murmuró que la ruptura de mazmorra había sido detenida, y acto seguido comenzó a mostrar signos de agotamiento. Se desplomó con fuerza de rodillas, dejando a las chicas preocupadas por su estado. Agnesa lo miró por un momento, notando que el muchacho había pasado por mucho y que estaba completamente exhausto, además de estar cubierto de heridas. De repente se escucharon alas batiendo con fuerza, y alguien indicó que colocaran al chico allí, ya que Anon podría llevarlos de regreso a la ciudad en un instante. Las chicas observaron cómo la mujer daba la orden al pájaro de trueno, y así fue como la caótica expedición dentro de la grieta de la mazmorra llegó a su fin. La aldea recibió la mañana sin un solo rasguño. Más tarde, la Asociación de Aventureros hizo una visita, ofreciendo disculpas y prometiendo prevenir futuros incidentes, aunque por supuesto, todo eso no fue más que palabras vacías. Gracias a la ayuda de Agnesa, nuestro héroe fue rescatado, y finalmente logró llegar a la ciudad occidental de los aventureros llamada Bellum. En algún lugar profundo de esa hermosa ciudad se encontraba el nido donde descansa el viento, la sede del gremio del viento del crepúsculo. Nagi dormía como un bebé. Despertó lentamente de un sueño profundo y parecía no tener claro dónde estaba ni que siquiera se había desmayado. Pensó para sí mismo que había abierto los ojos y se encontraba sobre una cama maltratada. Con esfuerzo, se incorporó y preguntó dónde estaba, y justo enfrente de él, Petra dormía, con la cabeza apoyada en la cama. Poco a poco, la chica comenzó a despertarse por el sonido de las voces. Aliviada de verlo despierto, empezó a preguntarle cómo se sentía. Sus otros dos compañeros también estaban presentes, actuando con más energía y diciendo que realmente se habían asustado. Nagi, aún confundido, preguntó dónde estaba, y dijo que recordaba el momento en que Durkin se fue, pero que creía haberse desmayado justo después. Entonces le explicaron que estaban en la sede del viento del crepúsculo y que la amable dama lo había salvado, incluso un sacerdote de la iglesia fue llamado para curarlo, lo cual explicaba por qué no tenía heridas, solo fatiga, y sus amigos también parecían estar bien. Dijo que eso no era nada para un aventurero de primera clase y que confiaba en su resistencia. Uno de los dos apretó el puño con fuerza y comentó que de todos modos, como la primera aventura bajo el nombre de Van, había sido todo un viaje. Luego con orgullo, dijo que cuando vio la felicidad de los aldeanos al detener la ruptura de mazmorra, comprendió cuál era el verdadero rol de un aventurero. Una niña alegre le entregó una flor al nigromante, agradeciéndole por proteger a las personas. Aquello, que había comenzado como una mazmorra más en busca de recompensas y gloria, para esos aldeanos era su hogar. Después, pidieron disculpas por haber sido arrogantes con un ciudadano, y tanto a Nagi como entre ellos mismos, dijeron que se convertirían en grandes aventureros y que habían salvado una aldea. Feliz, nuestro héroe respondió que era bueno escuchar eso. Se sentía bien sabiendo que el grupo había protegido la aldea. Sin embargo, ahora que todo había terminado, por fin podía revelar la verdad. En realidad, no era un aventurero de rango oro. De hecho, tenía un rango inferior al de todos los que lo acompañaban. Solo era un reportero de rango blanco. Se preguntó si lo tratarían igual después de saberlo y se respondió de inmediato que por supuesto que no. Nagi comenzó a elegir sus palabras con cuidado y les dijo que necesitaba contarles algo y que por favor, no se molestaran. Sus amigos parecían un poco nerviosos ante lo que estaban a punto de escuchar. Entonces el chico confesó que había fingido ser un aventurero y que se había hecho pasar por su líder. Naturalmente, su reacción fue comprensiva. Nero dijo que lo entendían, que no había otra opción. Así, el vínculo que antes existía entre ellos se desvaneció, y ahora volvían a ser simplemente aventureros y un porteador. La chica también comentó que la próxima vez le pediría que cargara el equipo. Mientras se alejaban, le dijeron que el grupo estaría fuera por un tiempo y que él debería descansar. Finalmente cerraron la puerta detrás de ellos. Petra le preguntó si realmente era necesario contarles la verdad a los dos, y él respondió con una sonrisa que ambos se convertirían en grandes aventureros. Mientras trabajaba como porteador en esa ciudad, probablemente volvería a encontrárselos. Afirmó que era mejor que lo supieran por él mismo y no que se enteraran por otros más adelante. La chica se entristeció por su amigo, pero él parecía decidido. Era cierto, aún no era un aventurero, y ella, en su trabajo como inspectora, se cruzaba con muchos. La mayoría de ellos solo se preocupaban por su beneficio personal, y no dudarían en cometer atrocidades para lograrlo. A diferencia de los héroes o guerreros, los aventureros vivían únicamente para obtener ganancias. Pero no era el caso de ese chico. Incluso sin tener nada que ganar, conquistó la mazmorra. Arriesgó su vida con un solo objetivo, salvar a los aldeanos sin pedir nada a cambio. Por eso, incluso si no eres un aventurero, dijo Petra mientras tomaba su mano, y completó su pensamiento con sinceridad, diciendo que él era un héroe. Durante un instante,
El chico cerró los ojos, luego los abrió de golpe, pensando con sorpresa que no había forma de que él fuera eso. Mientras tanto, toda la atención estaba centrada en la conversación entre Durakan y Agnesa durante la ruptura. El chico desvió la mirada y notó que algo estaba ocurriendo. Una brillante luz dorada estalló desde la grieta. Era un día de suerte, ya que se trataba de la recompensa por haber completado una ruptura de mazmorra. Nagi avanzó alegremente hacia el cofre que se encontraba detrás de todos. Sacó hasta la última pizca de fuerza para agarrarlo antes de colapsar por el agotamiento. Aún así, el chico se sentía verdaderamente feliz de haberlo logrado. Se quedó con toda la recompensa para sí mismo por segunda vez consecutiva y pensaba revisarla más tarde. Sin embargo, Petra no fue la única que no comprendió del todo al chico ese día. Tampoco lo hicieron los otros dos. Nero incluso habló con su amigo diciendo que su líder era un porteador. Van preguntó a la chica si ella también lo había notado, y ella respondió que obviamente sí, y el nigromante por su parte añadió que por supuesto. Según ellos, Nagi estaba fingiendo ser un simple porteador sin importancia cuando en realidad era un aventurero de rango oro. Nuestro prota probablemente pensaba que había engañado a ambos o que eran unos ingenuos, pero ahora el porteador sabía que ellos eran más inocentes de lo que había imaginado, especialmente porque Nero afirmó que guardaría el secreto. Mientras tanto, Durkin cruzaba un puente. Un hombre le comentó que había escuchado algunas historias y preguntó si hubo interferencia, a lo que calificó como una vergüenza. Dijo que se encontraron con un espadachín extraño y luego se vieron envueltos con el gremio del viento del crepúsculo. Entonces le preguntó al berserker si recordaba a Dukan contra Uneslo, y añadió que el gremio del alba no pasaría por alto a quienes escucharan sobre ese conflicto, ya fuera un aventurero falso o un miembro del viento del crepúsculo. Mientras tanto, Agnesa caminaba por la sede de su gremio, y pensaba que si lo que Nagi le había contado en el camino era cierto, entonces Nagi podría ser algo más. Recordaba una conversación que tuvo con Petra. Como aún faltaba un poco para llegar a la ciudad, le pidió que le contara toda la historia, cómo fue que se lesionó gravemente y por qué se encontraba allí. Agnesa le dijo que quería escuchar todo, y Petra, algo tensa, le preguntó si había descubierto que ella había entrado en la mazmorra sin permiso. Embarrada, Petra preguntó cómo lo supo, y Agnesa le explicó que la composición de su grupo no coincidía con los registros oficiales. Aún así, le dijo que no se preocupara, que solo era una conversación personal entre ellas y que no tendría consecuencias formales. Luego añadió que solo quería confirmar algo. Agnesa explicó que había estado investigando la reciente cadena de rupturas de mazmorra y que había encontrado una posible conexión con el gremio del alba y que precisamente ese día había ocurrido una cerca. Petra, intrigada, preguntó cuál era la conexión y Agnesa la confirmó, aunque aclaró que por el momento era solo una teoría, pero que cualquier información que pudiera compartir sería útil. Petra dijo que si era algo así, entonces comprendía la importancia, pero que las acciones ilegales de Nagi debían mantenerse absolutamente en secreto. De hecho, afirmó que debía ser elogiado. Luego prometió explicar todo lo que ocurrió, cómo ingresaron a esa mazmorra y lo que sucedió mientras estaban dentro. Agnesa reflexionó entonces que el aventurero de rango oro que los lideró era, en realidad, solo un porteador, y aún así casi lograron conquistar esa mazmorra. Creía firmemente que de no haber sido por la interferencia del gremio del alba, él lo habría conseguido, y eso habría sido algo increíble bajo el mando de un simple porteador. Consideraba que lo que más merecía reconocimiento era su mentalidad, el hecho de haber elegido arriesgar su vida para evitar una ruptura. Nuestro prota la miró y le dijo que ella fue quien lo salvó. Agnesa le preguntó si estaba seguro, y el chico le dio las gracias nuevamente, repitiendo que todo fue gracias a ella. Entonces la chica dijo que comprendía y fue directa al punto. Declaró que por la autoridad de Agnesa Ferd, subcapitana del gremio del viento del crepúsculo, le ordenaba unirse a su equipo. Sonriendo con amabilidad, nuestro héroe dijo que nadie le había dado las gracias. El gremio del viento del crepúsculo era uno de los más prestigiosos de la ciudad, o al menos solía serlo. Después de la desaparición del líder del gremio, comenzó a decaer, y ahora tras mucho tiempo, se estaba llevando a cabo una reunión del gremio. Una chica expresó estar en contra de lo que estaba ocurriendo y afirmó que por muy desesperados que estuvieran como gremio, no podían simplemente aceptar cualquier cosa. Esa chica era Anne, una invocadora de rango oro. Luego alguien dijo en voz alta lo que todos estaban pensando. Nines, también de rango oro, comentó que estaba de acuerdo y que Agnesa había actuado por cuenta propia. Más aún, el hombre preguntó si el chico no era simplemente un porteador haciéndose pasar por aventurero, y añadió que un porteador y un farsante no sonaban precisamente como algo especial. Peroro, una sacerdotisa de rango bronce, intervino preguntando si era realmente necesario ser tan duros, y declaró estar a favor de reclutarlo. La chica respondió que si ella estaba a favor debía de ser porque el chico tenía una cara bonita, pero Peroro replicó indignada que eso era calumnia, que solo se había enfocado en curarlo, aunque admitió que su cabello desordenado tenía cierto estilo. En ese momento, Stone les pidió que dejaran de discutir porque no tenía sentido continuar, ya que Agnesa ya se había ido. Él era un aventurero tanque de rango bronce. Anne le preguntó de qué lado estaba, mientras Porán lo advirtió que pensara bien lo que decía o podría perder los talones. Sintiendo la presión,
Stone comenzó a balbucear mientras intentaba explicar su punto, cuando de pronto alguien apareció diciendo que no había necesidad de debate. Inmediatamente, otra mujer llegó para informar que habían sido rechazados. Todo el grupo quedó impactado por la noticia. Anne parecía incapaz de creerlo. Mientras tanto, en otro lugar, nuestro héroe se encontraba en su habitación. Comenzó a vendarse las manos y a atarse el cabello desordenado mientras decía que ahora todo estaba listo. Su amiga le preguntó si no sería mejor que descansara un poco más antes de salir, pero él dijo que estaba bien y que quedarse quieto solo lo ponía más inquieto. Ella dijo que entendía, pero quiso saber por qué había rechazado la oferta del gremio, ya que pertenecer a uno ofrecía muchas ventajas. Nuestro prota respondió que era consciente de todos los beneficios que implicaba unirse a un gremio, pero por otro lado, involucrarse con mucha gente traía dolores de cabeza, y explicó que prefería las cosas como estaban, simples y familiares. Petra le dijo que si eso era lo que prefería, no lo presionaría, pero insistió en que esa era la segunda vez que se cruzaban con el gremio del Alba y preguntó si no sería más seguro estar bajo la protección de un gremio. Él le pidió que no se preocupara y añadió que de todas formas, había salido ileso ambas veces, y preguntó si en serio creía que irían tras un simple porteador. Ella dijo que entonces estaba bien, y que necesitaba volver a la asociación. Nuestro prota sonrió y le agradeció por todo, pero ella le dijo que era ella quien debía agradecerle. Le dijo que si alguna vez necesitaba algo, debía ir a verla a la asociación. Nuestro prota se quedó pensativo por un momento, pero luego sonrió suavemente y asintió. Emocionado, pensó en revisar la recompensa antes de salir, ya que realmente quería saber qué le había tocado, imaginando que podía ser un arma o algo valioso. Entonces abrió la bolsa y llamó a Glotonería. Prácticamente se lanzó dentro de la bolsa mientras preguntaba dónde se había metido. Empezó a hurgar, preguntando dónde se escondía, hasta que por fin encontró a la pequeña criatura. Nuestro prota le preguntó por qué no apareció cuando lo llamó y cuestionó esa expresión extraña en su rostro, pero la criatura respondió que no era nada. Luego le preguntó si había visto qué había dentro del cofre y qué tipo de recompensa habían recibido, pero el pequeño dijo que no había nada. Nagi comentó que eso sonaba un poco sospechoso, pero Glotonería insistió en que no había nada raro. Aún así, nuestro héroe no parecía convencido. Le dijo a la criatura que se hiciera a un lado para que él mismo pudiera comprobarlo. Mientras el pequeño gritaba que no, nuestro héroe comenzó a abrir ese hermoso cofre preguntándose qué tipo de tesoro podría encontrar, pero de repente quedó completamente asombrado por lo que vio. Entonces preguntó qué eran esas cosas. Se preguntó si esas criaturas eran la descendencia de algún tipo de ser, pero lo que más le intrigaba era entender por qué estaban dentro del cofre. Le preguntó a Glotonería qué estaba pasando y qué había sucedido con la recompensa. Glotonería se mostró un poco tenso. Luego explicó que no había hecho nada malo, que simplemente estaba organizando la bolsa como siempre, y que al abrir el cofre para ordenar las cosas, notó que había objetos dentro que parecían piedras. Entonces de repente una de ellas comenzó a agrietarse y una pequeña mano salió de ella. La criatura quedó fascinada con eso, y de la nada esos pequeños seres nacieron. Nuestro prota pensó que si esa historia era cierta, entonces debían de ser monstruos de piedra. Supuso que algunas personas con talento para domesticar criaturas podrían querer comprarlos ahora que habían salido del cascarón. Sin embargo, no parecían del tipo de criatura que un domador desearía, y eso era un problema porque necesitaba reponer lo que había usado en las mazmorras. Por lo tanto se preguntó qué debía hacer con esos pequeños seres. En ese momento, Glotonería dijo que eran criaturas desafortunadas porque había escuchado de ellos que sus padres fueron explotados por la serpiente dragón, y suplicó que se le permitiera criarlos, prometiendo que los cuidaría bien. Entonces nuestro héroe decidió que tal vez serían útiles y que los conservarían por ahora. Le dijo al pequeño que se encargara de ellos, pero aclaró que si comenzaban a causar problemas, tendría que dejarlos ir. Emocionado, Glotonería dijo que había recibido permiso y añadió que podían quedarse allí. Nuestro prota pareció ligeramente tenso al ver esto. De repente alarmado, le pidió que esperara y preguntó si había más de 3. En la siguiente escena, ya estaba fuera de la bolsa. Tenso, se dio cuenta de que era un completo caos dentro. Vio que la recompensa de la grieta de la mazmorra fue un fracaso total, pero al menos, aún quedaba la recompensa de la mazmorra de la cueva. Emocionado una vez más, decidió ir a intercambiar esos objetos. Llegó a un puesto de comercio. Estaba vendiendo todas sus piedras mágicas y botín de monstruo. El anciano allí le entregó una bolsa con monedas. Satisfecho, dijo que hacía mucho tiempo que no ganaba tanto dinero, así que primero, repondría su suministro. Compró más hongos ahumados y finalmente consiguió unos hongos explosivos que antes no podía permitirse. También repuso su provisión de alimentos, afiló sus armas y repuso sus bombas de destello. Separó una parte del dinero para dársela a Van y Nero. Y finalmente con lo que quedaba, pensó que tal vez podría hacer un pequeño recorrido culinario para sí mismo. Así, caminó felizmente por la ciudad mientras alguien lo observaba desde la distancia, preguntándose si realmente era él, cuestionándose si se trataba del joven que causó problemas con el gremio del Alba. Esta persona pensó que solo era un rumor, pero ahora veía que el chico realmente era de rango blanco.
Pensó que enviar individuos realmente débiles a prisión era una cosa, pero había escuchado que el chico logró enfrentarse a Durakan. Entonces preguntó qué opinaba Zero, queriendo saber si el chico le parecía fuerte. Esa figura sombría dijo que si ocurrió 2 veces, no podía ser coincidencia, y que incluso alguien de rango blanco puede ser poderoso, por lo que debían tener cuidado. Explicó que normalmente no le importaría a alguien de rango blanco, pero que este en particular podría tener una habilidad oculta. Luego dijo que tenía expectativas y esperaba que el chico no lo decepcionara. Se preparó desde lo alto de un tejado y dio un poderoso salto hacia adelante. Nuestro prota caminaba pacíficamente por la ciudad disfrutando del momento, hasta que de repente pareció notar algo. El palito del helado que estaba comiendo se partió por la mitad y ese hombre rozó su rostro con un potente ataque. Nagi gritó preguntando quién era. Emocionado, el hombre dijo que comenzaba con intención hostil y añadió que el joven ya estaba reaccionando. Dijo que estaba seguro de que Nino era solo un porteador común y que ahora estaba intrigado, ya que había algo más, y que eso no podía ser el final. Mientras nuestro héroe simplemente sonreía, preguntándose de qué hablaba ese hombre, sin previo aviso, este atacó de nuevo y Nagi apenas logró esquivar el golpe. El oponente exigió que dejara de contenerse y mostrara de lo que era capaz, diciendo que quería ver las habilidades que usó para desafiar a su gremio. Nuestro prota se puso ligeramente tenso ante la situación y se preguntó quién era realmente esa persona. Notó el emblema en el pecho del hombre y se dio cuenta de que era un mago de rango oro, pero le resultaba confuso que peleara como un asesino. Nuestro prota sintió toda su hostilidad y comprendió que no podía quedarse simplemente quieto. Entonces decidió actuar y sacó un arma de su bolsa. Su oponente preguntó si ahora estaba listo para ponerse serio y dijo que quería ver qué tipo de técnicas de espada había usado para enfrentarse a Jeff. Entonces nuestro héroe cargó con unos hongos atados a su espada y usó un conjunto de herramientas especiales para porteadores, específicamente una bomba de hongo explosivo de baja categoría. De repente se produjo una explosión masiva. Sonriendo, dijo que solo un lunático pelea de frente contra aventureros, y ahora decidió que era momento de correr. Mientras corría, pensaba que iba a morir. Empezó a gritar en medio de la calle, rogando ayuda, pidiendo que alguien lo salvara. Gritaba por los guardias y decía que alguien estaba intentando robarlo. Un guardia se acercó y preguntó qué estaba ocurriendo. Él señaló y dijo que ese hombre era un ladrón que se hacía pasar por aventurero y que había intentado matarlo. El guardia se mostró algo sorprendido por la acusación y preguntó si ese no era nadie del gremio del Alba. El hombre comentó con decepción que el chico había huido. Nuestro prota se preguntó si esto era la venganza que Petra había mencionado, pero aún así pensó que era una locura hacer algo así en medio de la ciudad, sin importar cuán enojados estuvieran. El guardia se disculpó con el hombre y preguntó si podía preguntarle sobre el incidente. El hombre sonrió y preguntó a qué incidente se refería, luego se impulsó desde el suelo y preguntó si acaso se refería a esto. En un instante, llegó hasta nuestro héroe y preguntó si se trataba de una pequeña lección. Nagi recibió un golpe fuerte y fue enviado volando contra una pared. El hombre explicó que había escuchado que ese chico envenenó a miembros de su gremio, arruinó una mazmorra y que no era más que un simple porteador que perjudicó a su gremio. Añadió que todo el mundo sabía lo que ocurría cuando alguien se metía con el gremio del Alba. Nuestro prota gritó que eso era mentira, luego comenzó a gritar explicando que fueron los miembros de ese gremio quienes intentaron matarlo, rogando que le creyeran. Las personas a su alrededor simplemente observaban. Se puso algo tenso, pensando que no había salida y que Petra tenía razón. El gremio tenía una influencia considerable, así que en esta situación, nadie tomaría partido por alguien de rango blanco como él, porque ayudarlo no beneficiaría a nadie. Entonces alguien comentó que había escuchado algo parecido, pero nuestro héroe sabía que era mejor para ellos apoyar al gremio del Alba. Algunos mencionaban haber oído que un porteador había estado engañando a aventureros, y otro agregó que hoy en día los porteadores actuaban como si fueran los líderes. El guardia le dijo a Nagi que comprendía la situación y que en este caso, dejaría todo en sus manos. El hombre respondió que estaba satisfecho con eso. Sonriendo, preguntó qué opinaba de todo aquello, si se había imaginado cómo terminarían las cosas, y que no había nadie allí que estuviera de su lado. Nuestro prota preguntó por qué llegaba tan lejos, diciendo que él ya sabía la verdad, que su gremio era el que estaba equivocado. Añadió que todo había terminado y preguntó por qué buscaba venganza ahora. El hombre dijo que tenía razón, que no había sido culpa suya, pero que a nadie le importaba que aventureros de bajo nivel pelearan por cualquier cosa. Sin embargo, al final, aún así había dañado a su gremio, y el gremio del Alba no dejaba pasar ni siquiera pérdidas pequeñas. Esa era su forma de asegurarse de que todos vieran y recordaran tener miedo. Cualquiera que lastime al gremio pagará el precio. Él solo era una herramienta para asegurarse de que todos recordaran ese hecho, pero le dijo que no se preocupara, porque no iba a matarlo. Explicó que llevaba la medalla del último hombre que mató, pero que sería un desperdicio cargar con una medalla blanca, ya que no tenía prestigio mostrarla. Así que ese día, solo iba a marcarlo, para que cada vez que la gente viera la cicatriz en su rostro, recordaran lo ocurrido ese día. Luego activó una de sus habilidades de asesino y se lanzó contra nuestro héroe. Usó un tajo en forma de cruz que estuvo a punto de alcanzarlo. Él pensaba que no había nadie allí que pudiera estar de su lado, pero de pronto,
ese ataque golpeó algo. Pensó que tal vez eso era en lo que creía, pero una mujer apareció frente a él. Ella ordenó al hombre que bajara su arma. Explicó que él pertenecía al gremio del viento del crepúsculo y añadió que en ese momento, cualquier ataque contra él sería considerado un ataque contra ellos. Naji caminaba por las calles vacías de la ciudad, seguido de cerca por su sombra. Esa cosa le preguntó si realmente estaba conforme con dejar las cosas así. Dijo que ese no era el resultado que su gremio habría querido, pero el hombre explicó que no había muchas opciones. Enfrentar a Agnesa no estaba en sus planes. Afirmó que incluso si la hubiera enfrentado solo, no habría sido gran cosa, pero alguien ya se había hecho cargo de la deuda de Agnesa. Luego añadió que aún así, al final, todo aquello le dejó un sentimiento de vacío, porque esperaba que el chico hiciera un poco más. Para ser un porteador, estaba por encima de las expectativas, pero un porteador seguía siendo solo eso, otro tipo insignificante. Por supuesto, las cosas terminaron de forma abrupta, pero después de haber sido perseguido de esa manera, probablemente estaba realmente alterado, y su sombra estuvo de acuerdo. El hombre sonrió ligeramente mientras la sombra preguntaba qué más había, y entonces apareció un pequeño corte en el rostro del hombre. Se preguntó cómo sucedió eso, si fue Agnesa quien logró golpearlo, pero su sombra le preguntó si aún no se había dado cuenta. Le dijo que hiciera algo lentamente. Debería retroceder paso a paso para poder recordar lo que había pasado. Ella le dijo que desde el primer momento en que lo encontró. Mientras tanto, Naji comenzó a recordar el ataque que hizo mientras nuestro héroe esquivaba, hasta el momento en que el chico sacó el arma de su mochila. La sombra dijo que en el momento en que Naji pensó que lo había acabado, ese momento exacto en el que creyó que todo había terminado, dijo que Naji pensó que el chico se había rendido por completo. Recordó ese tajo en forma de X dirigido directamente al chico. Luego la sombra continuó diciendo que el chico hizo algo que demostraba que no se había rendido y que había estado esperando esa oportunidad. Entonces nuestro héroe sacó una hoja oculta de su manga, ya preparada para contraatacar. La sombra explicó que incluso en esa situación, él usó el hecho de que Naji estaba por encima de él y sacó un arma oculta. En su memoria, nuestro héroe permaneció inmóvil mientras el ataque se acercaba. En ese momento, recordó que nadie en el mundo se pondría del lado de un porteador y que tenía que protegerse a sí mismo. Así que en ese momento decisivo, el chico arrojó el arma contra su oponente. Ese golpe pasó justo al lado del ataque del hombre y rozó el rostro del asesino. La sombra preguntó cuántas veces le había dicho a Naji que el momento en que piensa que ha derrotado al enemigo es cuando baja la guardia y se vuelve vulnerable. El asesino dijo que esta vez realmente había bajado la guardia, pero parecía emocionado y dijo que eso fue interesante. Añadió que tal vez se retractaría de lo que dijo sobre sentirse vacío. Luego él y su sombra parecieron satisfechos con el resultado, decidiendo que volverían a encontrarse con él en persona. Momentos después, nuestro héroe guardó su arma en la manga, pensando que había preparado esa daga por si no podía sacar armas de su mochila. Pero eso todavía no era suficiente para ser un aventurero de verdad. Pensó que si Agnesa no lo hubiera ayudado, probablemente habría estado en verdadero peligro. Se cuestionó si el gremio del Alba realmente había enviado a un aventurero de ese nivel solo por una venganza trivial, y sinceramente, no quería volver a cruzarse con él. De repente alguien le habló, preguntando por qué tenía esa expresión pensativa. Bromeando, preguntó si tenía miedo, diciendo que después de lo ocurrido, probablemente quedaría atormentado por esos recuerdos. El tipo explicó que ese chico era notorio incluso dentro de su propio gremio por ser problemático. Incluso controlaba una banda de ladrones y los guardias hacían la vista gorda. El hombre de piedra se rió y dijo que había escuchado un poco sobre el gremio, pero que no creía que cayeran tan bajo como para atacar a alguien así por rencor. Agnesa dijo que estaba de acuerdo, y por eso pensó que estarían más seguros en una mazmorra que quedándose en la ciudad. Por eso los llevó allí. Luego preguntó por qué no se unía al menos al gremio para las incursiones, pero nuestro héroe dijo que prefería seguir haciendo su trabajo habitual como porteador. Naji preguntó si no sentía que estaba empezando a hacer un poco de frío. Dijo que era la primera vez que veía un cementerio dentro de una mazmorra de alto nivel. Eso era una mazmorra tipo cementerio de rango B. Uno de los chicos comenzó a reír y preguntó si tenía miedo, y añadió que mazmorras como esa eran como un paseo por el parque para ellos. Le dijo que simplemente confiara en él, el gran Nines, y se enfocara en recolectar todo el botín mientras seguía su liderazgo. Nuestro prota pensó que no estaba equivocado, porque aunque se trataba de una mazmorra de rango B, tenían aventureros de rango oro y plata, y uno por encima de todos ellos. Ese era el miembro de rango mitril, y tener a un miembro de rango mitril en una incursión era prácticamente un exceso, pero aún quedaba una preocupación. En una mazmorra de alto nivel como las de rango B o superior, era crucial formar un equipo equilibrado para superar los desafíos de la mazmorra, pero en su caso, todos eran guerreros, y cuando un equipo se inclina demasiado en una sola dirección, es difícil manejar obstáculos inesperados.
Entonces de repente Agnesa les ordena que se detengan. Comenta que parece que la mazmorra les está dando la bienvenida, ya que un grupo de zombies no muertos aparece en la zona. Esas criaturas observan al grupo de aventureros, y sin mostrar preocupación alguna, la mujer se prepara para el combate. Desenvaina su espada y adopta una postura de batalla. Declara que despejará el camino. Luego, con un golpe poderoso, los no muertos comienzan a ser cortados por la mitad. En medio de las llamas, ella mira hacia atrás al percibir algo que llama su atención y más enemigos se lanzan hacia su posición. Vuelve a atacarlos, y una vez más, lanza un arco de fuego frente a ella. Hace girar su arma, derrotando a todos los enemigos que la rodean. 2 o 3 de los monstruos no pueden resistir el ataque de fuego y comienzan a arder. Pero entonces desde dentro de las llamas, una criatura gigantesca emerge. Ese zombie gigante observa fijamente a la aventurera y lanza un rugido furioso. Nuestro prota comenta que para una mazmorra de rango B, ya están enfrentando monstruos de tamaño medio desde el principio, y Nines anima a la chica con entusiasmo. El monstruo levanta un enorme bloque de piedra e intenta aplastarla con él. Después de eso, se lanza contra la aventurera, pero ella esquiva el ataque una vez más, dejando a la criatura en ridículo. En el siguiente instante, ya está detrás del monstruo, lista para atacar. Entonces activa un talento de espadachina mágica llamado Ignición. El monstruo solo observa, incapaz de reaccionar, mientras ella lanza su primer golpe. Con un movimiento rápido, lo golpea desde atrás y luego desata una serie de ataques rápidos sobre la criatura, que no tiene oportunidad de defenderse. El monstruo ruge, sintiendo todas las heridas y el fuego. Ella usa su habilidad de espadachina mágica llamada Flores en Flor. En medio de las llamas, una flor ardiente florece y luego explota, causando un daño masivo al instante siguiente. El grupo solo observa todo ese espectáculo de pirotecnia. Nuestro prota dice que eso es nivel Mithril, y todos miran como si estuvieran viendo una superproducción cinematográfica. Nagi admite que sus preocupaciones sobre la estructura del equipo fueron ridículas. Comenta que ha visto muchos aventureros, pero nunca presenció un talento tan poderoso. Un talento es un rasgo esencial para un aventurero, que les permite usar habilidades especiales vinculadas a su clase. Cada talento varía enormemente en capacidad. Y hay una razón más. La razón por la cual los aventureros pueden enfrentar monstruos tan poderosos, especialmente en el rango Mithril, es porque dominan esos talentos más allá de toda comprensión. Agnesa dice que no hay tiempo para dudar y que deben moverse rápidamente antes de que esas cosas resuciten. Luego comienza a correr al frente. La resurrección es la gran diferencia entre las mazmorras de tipo cementerio y otros tipos de mazmorras. Los monstruos en estas mazmorras usualmente se consideran débiles en comparación con otras del mismo rango, pero la dificultad radica en el hecho de que estas criaturas pueden resucitar sin importar cuántas veces se las derrote. Así que los monstruos que ya has vencido volverán a la vida y perseguirán implacablemente a los aventureros. Por lo tanto, si tu ritmo es demasiado lento, puedes acabar fácilmente rodeado por todos lados, lo que hace que tus posibilidades de superar la mazmorra sean muy bajas. Y esa es la razón por la cual normalmente se incluye a un sacerdote en el grupo. Alguien que pueda realizar erradicación permanente o usar agua bendita, ambas cosas cruciales pero también costosas. Esa criatura no muerta que había sido derrotada lanza un grito furioso al resucitar. Nines comenta que los monstruos revividos ya los han alcanzado. Señala que le dijo a ella que deberían haber traído a Porro, y nuestro héroe pregunta a qué se refiere. Explica que hay una sacerdotisa en su gremio que es como una residente permanente. Dice que es una demonio disfrazada y que siempre exige oro para cualquier cosa que haga. Siempre exige una cantidad absurda de oro para unirse a las expediciones, una demonio disfrazada de sacerdotisa. Llora, preguntando si el gremio es tan pobre que no puede permitirse a alguien como Peruro. Agnesa le dice que guarde sus quejas para después. Dice que ella se encargará de los enemigos que vienen de frente y le pide a Stone que ralentice a las criaturas que vienen desde atrás. Y al aventurero Nines, le dice que simplemente se quede atrás y observe, tal vez que les anime o algo. Nuestro prota pregunta si Nines no va a pelear, y el tipo parece un poco avergonzado. Luego empieza a hablar sobre su arma, diciendo que acabó dejándola atrás. Ante eso, nuestro héroe lo mira incrédulo, pero el tipo se justifica diciendo que todo fue muy apresurado, así que los errores pasan. En respuesta, Agnesa comenta que eso le pasa todo el tiempo, que siempre olvida todo tipo de cosas, mientras su compañero recuerda la incursión donde olvidó completamente su equipo. En ese momento, Nagi comienza a reír y dice que está bien, que tiene un suministro bastante grande de armas. Entonces pregunta qué tipo de espada prefiere, y mientras saca varias espadas de su bolsa, pregunta si una espada larga le serviría ya que es un caballero, o tal vez una espada bastarda. Ante esa oferta, el tipo se sorprende, se acerca rápidamente a nuestro héroe y lo agarra. Acto seguido, le da un fuerte cabezazo y lo llama tonto. Como resultado, nuestro héroe cae al suelo preguntando qué demonios le pasa. Enseguida, Nines le dice que escuche con atención, que él solo lucha con su propia espada, Elizabeth Robust. Luego explica que es su voto como caballero. En ese momento, nuestro héroe se queda sentado sin entender del todo, preguntándose qué le pasa a este loco. Sin embargo, de repente el hombre de piedra grita que algo no está bien con los monstruos que lo siguen. Entonces señala que hay menos de los esperados y que además se están moviendo muy lentamente. Por su parte, Agnesa también parece notar algo extraño. Las criaturas están caminando,
pero parece como si estuvieran pegadas al suelo. Al observar con atención, parece que tienen algo adherido a los pies. Así que ella pregunta si esos son tachuelas. Con una sonrisa, el héroe responde que no es nada especial y agrega que esos monstruos reviven de todos modos, ¿cierto? Además explica que la parte más peligrosa de esta mazmorra es quedar rodeado por monstruos resucitados. Si bien podrían matarlos de nuevo, eso solo ralentizaría el avance. Por esa razón, utilizó una herramienta de porteador, una trampa para mantenerlos ralentizados. Luego dice que por eso colocó esas tachuelas a lo largo del camino mientras avanzaban. Confiesa que pensó que era una herramienta burda que no ayudaría mucho. No obstante, el grupo parece sorprendido por eso y dicen que es más útil que Nines, para desesperación del guerrero. Posteriormente, el grupo corre por la mazmorra mientras se pregunta cuántas veces más van a revivir esos enemigos. Frustrado, Nines dice que si tuviera su arma, nada de esto estaría pasando, mientras Agnesa le responde que ahora no es momento para quejarse porque deben escapar antes de quedar rodeados. Entonces alguien dice que pueden ver el final de la cueva. Ella grita la señal para que el hombre de piedra actúe. Inmediatamente, él activa un talento tipo refugio llamado escudo de piedra. De repente varias rocas se elevan frente a él y las criaturas quedan atrapadas en ellas. Sin embargo, más y más monstruos se acercan, pero no logran pasar. Él grita que ya está hecho, pero aclara que no podrá mantenerlos a salvo por mucho tiempo, así que deben salir rápido. Finalmente llegan a la zona subterránea de esa mazmorra. En ese momento, Nines se pregunta qué clase de mazmorra tiene un enorme lago bloqueando el camino, pero nuestro héroe responde que al menos hay algo útil, una balsa esperándolos. Entonces Nines se burla diciendo que esta mazmorra sí que es considerada. De todos modos, si quieren continuar, parece que no tienen otra opción más que tomar la balsa antes de que lleguen los zombies. A continuación, Nines dice que es una trampa, que la balsa no soportará el peso de toda esa armadura pesada, y Agnesa le dice que se la quite ya que no va a luchar. Nuestro prota dice que está de acuerdo y le pide que se la quite. El hombre queda atónito. Luego les dice a Sir Nines y a Sir Hombre de Piedra que pongan su armadura en la balsa. Ambos obedecen y se quitan toda la armadura, quedando solo con su ropa normal. Agnesa observa la escena, luego comienza a ponerse tensa y grita. Sonrojada, pregunta cuánto más van a desvestirse, y Nines responde que es para reducir peso. Por su parte, el hombre de piedra comenta que está viendo esto otra vez. En el momento siguiente, el grupo ya está en el agua y continúan cruzando el lago. De repente Nines empieza a reír y recuerda que Agnesa soltó un grito, así que se burla de ella, diciendo que incluso ella grita. Pero en el siguiente instante, su cara está hinchada y tiene un ojo morado, disculpándose. Luego añade que se asegurará de usar ropa adecuada. Ella dice que como si eso no fuera suficiente, también dejó su arma atrás y ahora es inútil. Él dice que si tuviera el poder de un voto, aún podría hacer todos esos movimientos, aunque a veces olvide que es rango oro. Molesta, ella dice que ese es exactamente el problema, preguntando por qué hizo un voto que no puede cumplir. Finalmente nuestro héroe reflexiona sobre lo que es un voto de caballero. Los aventureros con el talento de caballero hacen un voto que representa sus creencias. Este voto crea reglas absolutas que deben seguir, pero a cambio, obtienen un gran poder. Por su parte, Nines hizo un voto de que jamás lucharía con un arma que no fuera su Elizabeth Robust, y debido a eso, debe cumplir esta regla. A cambio de ese voto, Elizabeth Robust se convierte en una espada legendaria irrompible. El voto del caballero es, literalmente, un intercambio. Entonces nuestro héroe comenta que el voto de un caballero no se considera una debilidad, preguntándose por qué la mayoría lo mantiene en secreto. Agnesa responde que eso es normal, que ese tipo habla demasiado, y que no hay nadie en esta ciudad que no lo sepa. Aún así, él insiste en que él y Elizabeth son invencibles. Sin embargo, Agnesa dice que siempre lo olvida. Añade que él siempre es un tonto, así que esta vez se lo dejará pasar. Luego comenta que escuchó hablar sobre esa bolsa y que es realmente sorprendente, preguntando si las cosas desaparecen cuando las metes dentro. Entonces ni aclara que el peso no desaparece por completo, sino que en el momento en que se guarda algo, se activa una magia poderosa de reducción de peso. Incluso con 2 armaduras completas, seguiría sintiéndose muy ligera. Ante esto, Stone dice que eso es mucho más impresionante que la espada de Nines, especialmente por aquel pavo que comieron antes, el cual estaba delicioso. Agrega que jamás imaginó comer algo así en un lugar como este. El chico afirma que tienen razón. Incluso Agnesa estaba ocupada masticando pan mientras rodaba con ese zombie. La chica se sonroja un poco y dice que no tuvo un momento adecuado para comer. Ella contraataca diciendo que él solo estaba descansando mientras ella cazaba, y él se defiende diciendo que hizo su esfuerzo, mientras otro le pregunta si está de vacaciones. Entonces nuestro héroe les pide que esperen un segundo y añade que parece que algo está por suceder. Agnesa también parece notarlo, y en el siguiente momento, están rodeados por múltiples botes, cada uno repleto de zombies. Todos notan a los enemigos mientras las embarcaciones comienzan a acercarse. Él dice que esa balsa era una trampa pensada para ahogar aventureros, y la chica añade que combatir sobre una balsa definitivamente los pone en desventaja.
Incrédulo, Nines pregunta si ella sabía que era una trampa y aún así lo subió a esa balsa, y la chica simplemente confirma que sí, que lo sabía. Aclara que esto es una mazmorra, que no iban a poner una balsa ahí solo para ayudarle. Entonces Nines se sorprende al saber que no era para ayudar. Agnesa reflexiona que el problema es que incluso sabiendo que era una trampa, hay demasiados enemigos y que ahora mismo ella es la única capaz de luchar. Cree que incluso si fuera de bote en bote para interceptarlos, su balsa se convertiría en un colador de flechas antes de que pudiera llegar. Entonces de repente alguien dice que se lo dejen a él. Explica que lo que sea que esté allá afuera en el agua es fuerte, así que necesitan ser rápidos y atravesarlo. Ella pregunta si está diciendo que su bolsa puede ayudarles, y nuestro héroe responde emocionado que sí, pero añade que todos deben sujetarse bien. Todo el grupo se sorprende con esto. Entonces utiliza la técnica de compresión de aire, seguida de la técnica de inyección de aire. En el siguiente momento, una enorme ráfaga de viento estalla desde el interior de la bolsa, impulsando la balsa hacia adelante con una gran explosión de presión. Agnesa pregunta si eso es magia de viento. Nuestro prota dice que no es nada tan elaborado como magia, que simplemente comprimió aire dentro y ahora lo está liberando. Explica que descubrió que si dejaba la bolsa afuera en un día ventoso, podía capturar y almacenar ese aire. En todo caso, cuando lo libera de golpe, esto es lo que ocurre. Uno de los no muertos se prepara para disparar una flecha. Entonces comienzan a disparar hacia nuestros héroes. Nagi sostiene firmemente su bolsa y acelera aún más la balsa. Las criaturas quedan desconcertadas por esto. La chica le dice que espere un momento y pregunta si está mirando hacia adelante. Él explica que bloquearon la entrada con una barrera de madera, concluyendo que esos zombies prepararon una trampa bastante meticulosa. Agnesa empuña su arma y dice que despejará el camino, pero nuestro héroe le pide que espere y dice que ahora tienen la ventaja. Añade que también ayudará, ya que el fuego y el viento tienen buena sinergia. Mientras se prepara para imitarla, ella piensa que lo ha entendido. Nuestro prota toma su bolsa y se prepara. Entonces realizan una técnica combinada de fuego y viento. Ese torbellino de llamas avanza hacia la barrera. Las criaturas solo observan indefensas, hasta que finalmente son alcanzadas por ese poderoso ataque. La barrera comienza a agrietarse y a incendiarse. Luego explota en varios pedazos. En medio de las llamas, aparecen algunos troncos y el grupo continúa su camino sobre su improvisada balsa. Con su líder orgulloso y satisfecho con el resultado, finalmente llegan a su destino. Ella pregunta si todos están bien, comentando que apenas lo lograron a tiempo. Al parecer, evalúa el lugar y dice que parece ser la ubicación donde debe estar el jefe de la mazmorra. Ese es el bastión de la zona de la muerte. Expresa que las cosas han escalado increíblemente, ya que se trata de una fortaleza dentro de una tumba subterránea. Nines dice que no importa lo buenos que sean y cuestiona si esto no parece un poco demasiado difícil para una mazmorra de rango B. Por su parte, el hombre de piedra señala que grupos normales ya habrían fracasado. Luego pregunta por qué su gremio siempre toma mazmorras como esta. ¿No podrían aceptar una fácil alguna vez? Pero su líder responde que este fue el trabajo que aceptaron. El hombre de piedra comenta que su gremio suele encargarse de las mazmorras que otros no logran completar, pero nuestro héroe responde que eso no le importa ya que solo es un porteador. Agnesa, no obstante, indica que incluso en una mazmorra de rango B no pueden bajar la guardia, ya que suelen tener jefes problemáticos. Y efectivamente, parece que el jefe finalmente está apareciendo. La criatura no muerta pregunta cómo se atreven, mientras su ojo comienza a brillar con energía, afirmando que han entrado en su paraíso y llamándolos necios. Este jefe es un monstruo tipo Lich. Nines pregunta si están hablando en serio, que hay un Lich en una mazmorra de rango B, y dice que eso es su típica mala suerte, mientras su compañero menciona que es la primera vez que ve uno. Este tipo de monstruo pertenece a la categoría de magos y los enemigos como este suelen venir acompañados de muchos factores impredecibles. Ella piensa que ya ha gastado mucha energía combatiendo sola hasta ahora, por lo tanto desenvaina su arma pensando que debe derribarlo antes de que ocurra algo inesperado. Entonces salta hacia la criatura, que simplemente la observa sonriendo. La mayoría de los monstruos no muertos son irracionales y atacan a ciegas a sus presas, pero este solo observa porque un Lich es diferente. Es una criatura que busca conocimiento incluso después de la muerte, y en ese instante, estaba analizando a Agnesa, comprendiendo rápidamente que ella realizó un ataque frontal deliberado para proteger a sus aliados detrás de ella. Luego ella lo golpea con fuego, y en ese momento, él encuentra su respuesta. La chica se sorprende al ver que la criatura desaparece y algo comienza a materializarse sobre ellos. El Lich de élite ahora flota, apareciendo por encima del grupo. Los llama criaturas necias, y usando su poder, les ordena convertirse en sus sirvientes. Agnesa grita que se aparten del camino. Luego esa energía carmesí se expande. Nuestro prota no puede creer lo que está viendo, y frente a él, la energía y las cadenas se extienden por toda la sala, formando un poderoso ataque mágico, mientras piensa que podrían estar enfrentándose al peor de los escenarios posibles en esta mazmorra. De repente Agnesa se detiene y comienza a sonreír de forma extraña. Nuestro prota se da cuenta de que ella acaba de convertirse en enemiga. Nines le dice al hombre de piedra que tome a Nagi y huya, pero su compañero le pregunta qué va a hacer, ya que por muy fuerte que sea,
no podrá detener a Agnesa y le dice que simplemente deberían escapar. Sin embargo, Nines no parece estar de acuerdo. Cargando hacia sus oponentes, Nines pregunta de qué está hablando, y con una expresión emocionada, dice que un caballero nunca da la espalda a un enemigo. Dice que sin importar cuán fuerte sea Agnesa, ella ya gastó gran parte de su poder y que su llama está menguando. Añade que no es sorpresa que haya manejado casi toda la mazmorra sola, y que podría decir que todo fue parte de su plan, el gran plan de Nines, y que en este punto podría enfrentarla incluso con las manos vacías. La mujer comienza a prepararse para el combate y canaliza su energía en su espada. Nines se posiciona en medio del salón, listo para la pelea. Él también comienza a concentrarse para ello, pero en el siguiente momento, parece que las cosas no están saliendo como había planeado. Agnesa se lanza hacia él y le propina un poderoso golpe flamígero. Él recibe el impacto de lleno, pensando, ¿qué demonios fue eso? Y se pregunta cómo es que aún le queda tanto poder, mientras ella se prepara para otro ataque que por poco, falla esta vez. Él sigue esquivando lo mejor que puede, y la chica no le da ni un solo momento para pensar. Se repite a sí mismo que un caballero jamás se retira, manteniendo ese mantra. Luego en el momento siguiente, activa un improbable talento de caballero llamado retirada. Los otros miembros del grupo comienzan a retroceder, corriendo para alejarse de la chica, cuando de pronto Nines aparece pidiéndoles que lo esperen. Nuestro prota dice que pensaba que Nines iba a luchar contra ella, y el hombre responde que solo estaba bromeando, preguntando cómo podría alguien pensar que él sería capaz de enfrentarse a Agnesa. Por su parte, el hombre de piedra dice que de todas formas no esperaba mucho de él, ya que ya le había dado la espalda a un montón de no muertos, y que nuevamente está usando la misma excusa de que no tiene su arma. Entonces nuestro héroe llama la atención del grupo y les pide que miren hacia allá. En la orilla del agua, están llegando unos botes, y él dice, todos los no muertos acaban de aparecer. Añade que están completamente rodeados. El hombre de piedra piensa que hay demasiados, mientras que Nagi dice, esto es malo. Afuera hay montones de no muertos, y echando una mirada hacia atrás, comenta sobre el interior, añadiendo que también está Agnesa. Acto seguido, el hombre de piedra da un paso al frente y dice que intentará ganarles algo de tiempo. Entonces usa un talento para crear un escudo poderoso, y todas las rocas circundantes comienzan a levantarse del suelo. Empieza a utilizar su talento de barrera de piedra contra Agnesa. La chica simplemente observa sin mostrar expresión alguna y nota la roca que se le aproxima. Rápidamente, salta desde donde estaba y comienza a usar las propias rocas para potenciar su movimiento. Salta de una a otra siguiendo su camino. El hombre de piedra piensa que eso era exactamente lo que esperaba que Agnesa haría, y que es demasiado rápida. No puede alcanzarla con un solo golpe. Nuestro prota queda impresionado por todo eso. Piensa que debe haber algo que, aunque sea por un breve momento, pueda detener a Agnesa en seco. Pero sabe que debe ser algo realmente bueno, porque un truco a medio hacer no funcionará con ella. Así que mete la mano en su bolsa y se le ocurre una idea. Y arrojándole algo a la chica, piensa que tal vez esto funcione. Aquello pasa volando junto a ella sin golpearla, pero de alguna manera capta su atención justo cuando nuestro héroe activa su técnica secreta de porteador, una habilidad llamada buscar y tomar. Entonces Agnesa comienza a saltar tras el objeto que parece un pequeño pastelito delicioso. Se detiene por un momento, satisfecha, saboreando el dulce. Nagi dice que tenía la corazonada de que incluso bajo control mental, ella aún actuaría según sus instintos más básicos. Nines no puede creer lo que está viendo, pero añade que sabe que no podrán mantenerla quieta por mucho tiempo. Así que grita para que todos encuentren un lugar donde esconderse dentro de la fortaleza. Un tiempo después, está completamente sin aliento y comenta que parece que por ahora ella no los está persiguiendo. Mientras tanto, el resto de los no muertos está subiendo las colinas y tratando de reagruparse fuera de la fortaleza. Nagi dice que necesitan hacer un plan, pero Nines responde que no será fácil. Afirma que Agnesa está siendo ayudada por ese lich. Comenta que ella debería haberse quedado casi sin Aether después de limpiar la mazmorra, pero como fue alimentada con la magia del lich, sus llamas volvieron. Añade que si no fuera por eso, él habría podido derrotarla por sí solo. Y el hombre de piedra dice, sí, claro. Entonces Nines pregunta, bueno, ¿y qué es este lugar? Pero nuestro héroe dice que no lo sabe. Explica que a juzgar por todas las armas exhibidas, parece algún tipo de armería. Pero Nagi comenta que esas no son armas que usarían los no muertos, así que piensa que es otra cosa y que este lugar se parece más a una sala de trofeos. Nines y el hombre de piedra se sorprenden ante esta información. Él explica que los monstruos inteligentes como los liches a veces recolectan las pertenencias de aventureros caídos como trofeos, lo que probablemente explique todo esto. Nagi piensa que la estructura de esta mazmorra es bastante desafiante para su nivel. Con un lich como jefe, no es de sorprender que muchos grupos de incursión hayan fracasado aquí, pero hay algo que aún no entiende: ¿por qué hay juguetes de niños y objetos claramente no pertenecientes a aventureros esparcidos por ahí? El hombre de piedra dice que una vez escuchó una historia, y como mencionó antes, ellos suelen aceptar las mazmorras que otros evitan, y cuando esta mazmorra apareció por primera vez, se volvió notoria por los fracasos repetidos. Pero curiosamente, después de eso, personas de las aldeas cercanas comenzaron a desaparecer. Continúa diciendo que no notaron nada inusual mientras exploraban esta mazmorra, pero luego está esto. Nuestro prota se sorprende y dice, ¿una mazmorra de secuestros?
Luego pregunta qué quiere decir su compañero, si está diciendo que los monstruos salen de la mazmorra y secuestran civiles. Nine se enfurece solo con pensar en los secuestros. Luego dice que la mazmorra aún no se ha roto y se cuestiona si los monstruos no deberían estar atrapados dentro. Nuestro prota comenta que eso es solo una teoría, ya que las mazmorras del tipo secuestro son increíblemente raras. Normalmente, los monstruos en una mazmorra no pueden salir de su área, y existe una teoría que dice que los monstruos fuera de la barrera de una mazmorra pierden su fuerza. Por eso, solo mediante una ruptura de mazmorra pueden escapar. Añade que en este caso solo hay una forma de confirmarlo, deben derrotar a ese maldito Lich y verlo por ellos mismos. Agrega que no hay otra opción, que lo va a hacer y que matará a Lich, porque un caballero no puede quedarse de brazos cruzados ante la injusticia.